Este programa de la Greca RD llega a ustedes gracias a Traps, la plataforma virtual para el reclutamiento de talento humano, a Mixstar, la empresa líder en soluciones de alojamiento web y desarrollo de aplicaciones, a Plastilet, la empresa líder en iluminaciones LED para su hogar y negocio, interior y exteriores, Metromix, cómics dominicano en la palma de tu mano. Nos dedicamos a la venta y creación de cómics de índole dominicana, y a nuestra gente de Spatium, la plataforma de aceleración de negocios bajo el concepto de coworking, ofreciendo espacios de trabajos colaborativos y productivos. Días, ¿cómo amanecen cafetero y cafetera? Espero que estén todos muy bien desde su hogar y que no estén sintonizando en el día de hoy. Hoy estamos a 17 de octubre, señores, pero este año es así que va, gracias a Dios. Pero aún así, aunque esté terminando, acuérdense que no solamente el 2020, venimos también el 2021 con cuarentena. Pero muchachos, igual el mal augurio, Dios mío. Ay, Fernando, Dios pero venimos, mío. las clases siguen virtuales. Bueno, vamos, antes de seguir hablando, por aquí César Caracas, señores. Wow, César es un personaje que, tú sabes que el dominicano promedio piensa ya en esta hora de la Navidad, pero César está pensando en el año que viene y con el tema de la clase, cuarentena, toda una planificación. Buenos días, ¿cómo están, cafeteros? Yo espero que estén súper bien aquí, hoy 17 de octubre, como dice mi compañero César Gil Montore de La Greca, dándonos un saludo y esperando que tomen un cafecito con nosotros para venirle con contenido exclusivo y nítido para ustedes. No sin antes recordarle a todos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook. Y si no se puede compartir con este manjar de información que vamos a presentar a continuación, pues les exhorto a todos que nos sigan a través de YouTube, dándole a esa campanita para que se puedan tirarse cada minuto, cada segundo de ese detalle de información. ¿No es verdad, Fernando? Por supuesto que sí. Buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. que Llegó como cada sábado Fernando, están llegó con Fernando de los nosotros. Nueva York. No, ¿Qué me pero- trajiste, Fernando? Como- Yo siempre he estado aquí. A mí no me han dejado de ver por ahí. O sea Fernando que- y mi Jordan, ¿dónde están? yo no. Exacto. No. Yo me confundo con chocolate. Chocolate, Fernando. No, como tú sabes que estos viajes son low budget ahora que se hacen. Entonces esas cosas que traen se Los se chocolates dejan. son baratos, Fernando. 20 pesos ahí, no, Sí, pero un croquis de eso. parece que le sentó bien, te voy a ser sincero, Gil. Yo no se ha presentado, pero no importa. Está tan más Le gordito sentó el porque hombre. mira, se ve más gordito, más blanco, óyeme. No, O el color de la ropa, el color de la La ropa. crema de San Samel sale más barato. No, como moquilito, viejo, no. Mira, él Ni vino, nada, con, nada. él vino como Caracas. Él vino combinado lo que puso ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. La mascarilla. La mascarilla combinado con la camisa, lo que nunca había venido Bueno, Fernando así. Esta es mi mascarilla de siempre. Y resulta que me puse la camisa hoy. Coincidencia. Bueno, que busquen el registro a ver si yo he venido con otra mascarilla. Que no sea la Sí, quirúrgica. está venido, está Fela, venido. hay que aprovechar las Ah. oportunidades, como quien dice, en este caso como el tema de los retos, que a veces uno viene que aprovechar los aprendizajes. No. Sí, pero me gustó algo. Él dijo que son viajes long, ¿qué? Low budget. Low Ay, budget. ay, ay. Tú sabes que Fernando, todo Lo que fino. pasa es que todo en inglés suena exótico. Suena bonito. Uno tiene que hablar el idioma del destino. Excelente. Claro, Universal. Universal. Bueno, señores, que el día de hoy tenemos unos invitados espectaculares realmente con temas muy interesantes relacionados a lo que en la actualidad estamos viviendo. Y qué mejor que hoy tenemos retos para cada uno de nosotros, retos a nivel de la ciudadanía dominicana, a nivel mundial, los retos que poco a poco se han ido presentando mediante las habilidades que hemos descubierto también. Y yo soy uno, que yo he conocido personas que han descubierto habilidades que tú dices, wow, qué bien. Y Exactamente. destrezas, y eso a raíz de todo esto que estamos pasando realmente, la pandemia y cualquier otra circunstancia que ajena a nuestra voluntad. Sin embargo, estos retos hoy en día nos va muy de la mano con la tecnología, el uso de la tecnología, cómo instituciones, empresas, universidades han tenido que ir a la vanguardia a nivel tecnológico para poder seguir brindando sus servicios y mantenerlos el cliente. ¿Qué opinan de eso, chicos? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, César. Realmente nosotros, yo siempre digo que somos gente que nos adaptamos a los ambientes según las circunstancias y ante la crisis nos saca lo mejor de nosotros. Y mira, apelándome a lo que un estudio se hizo de la gente de Intras sobre una encuesta que se le hizo a más de 1000 ejecutivos de diferentes industrias,
de la economía nacional, pues dígase financiero, que por lo menos un 30% máximo de consumo, industria y todo eso, han coincidido que la experiencia del teletrabajo como tal, que lo habían escuchado parcialmente, se han introducido un 86% de ellos. Se ha introducido después del coronavirus, o sea, se tuvieron que adaptar a la fuerza. Tú lo acabas de decir, a la fuerza. Es A la- lamentable, señores. Y qué bueno que tú toques eso, Gil. Yo tengo ya realmente trabajando como independiente casi 14 años en nuestro país y como asesor independiente. Y me he dado cuenta, yo hacía muchas esas cosas, de trabajar teletrabajo independiente. ¿Y qué pasaba? Me decían, las empresas no confiaban, me decían, no, es que tú sabes, a mí me gusta el contacto, el trato humano. personal, humano, y estoy de acuerdo. Eso nunca va a cambiar. Ahora bien, tú tienes que ir de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a los tiempos y hacia dónde nos vamos a dirigir. Realmente tanto es así que hoy en día la mayoría de los asesores, se lo digo por experiencia, nos estamos buscando ahora un mercado internacional, ya no solamente mercado local. Y ahora vamos a irnos a niveles internacionales, América Latina, Europa, para poder brindar a los emprendedores de esos países, poder brindar cierto conocimiento y poder adaptarlo a nuestras realidades, que eso es lo importante, que tenemos que adaptar a los clientes a nuestras realidades del mercado. Realmente. Tú sabes que yo he tenido la oportunidad en mi carrera laboral de trabajar para multinacionales y empresas nacionales. En las multinacionales, en los esquemas ya donde tú trabajas con gente que está en otros países, trabajas con gente de Colombia, trabajas con gente de Costa Rica, trabajas con gente de México, y son gente que trabajan para la operación local. No es que tú tienes una llamada un día, simplemente son gente que trabajan para la operación local. Ya hay una costumbre donde sí hay un teletrabajo, donde ya se te practicaba el home office. Pero las empresas locales, que como no tenían esa necesidad y todas sus estructuras las tenían de manera presencial acá en sus oficinas y en sus departamentos, y siempre hemos tenido la creencia de que hay ciertas tareas que, a pesar de lo práctico que es la tecnología, siempre hay ciertas cosas que no se pueden hacer con la tecnología. Y nos hemos visto ahora en la necesidad de nosotros mismos ir tomando esas barreras para poder ejecutar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde lo presencial se ha dificultado por todas las normas, las reglas, las leyes que se han puesto. Y sin duda ha sido un aprendizaje interesante que me pone a pensar precisamente en el futuro, de cuando volvamos a nuestra realidad sanitaria y a nuestra realidad de que ya no tenemos restricciones, cómo se van a integrar estas tecnologías que ya hemos puesto alrededor de nosotros a nuestra vida normal. A nuestra vida normal. César decía que el año que viene todavía debemos tener, ¿verdad? Sí, Cuarentena, pero vamos Fernando, a ver cuando no llegue el solamente- momento. No solamente es porque quizás sí, me fui 3 meses, pero por lo que las tendencias, lo que estamos viendo, la realidad, es que ya no es cuestión de que pasó la pandemia y ya todos volvemos a cada quien el trabajo. No, es que ya no volvemos a hacer lo mismo. Ya las empresas, los enfoques, la visión, las estrategias van a cambiar. Ya todos nos estamos yendo a nivel tecnológico. Tanto es así que ya las empresas ni están pensando en pandemia, están pensando En dinero, en producir. cómo yo voy a producir, mantener mis clientes y qué estrategia voy a implementar. Claro. Yo, ¿Entiendes? O sea, y a eso me enfoco, porque la universidad, por ejemplo, donde yo doy docencia, ya lo han dicho, espere para el próximo año seguir igual. Por lo menos el primer cuatrimestre. Seguir totalmente virtual. Porque ¿qué? Nadie va a mandar a sus hijos en un salón de clase donde van a haber 20, 30 personas que tú no sabes de dónde viene, Pero mira el esto, mismo docente, a tener interactuar. Cambio, ninguna universidad va a poder. Mira esto, César. Sanitizar todas las aulas. Una de las mayores dolores de cabeza. A pesar de que yo durante mis años universitarios, yo disfrutaba mucho el estar en la universidad. Correcto. El ambiente Tapones, universitario. lluvias. El estar ahí yo lo disfrutaba, estar en el campus. Yo disfrutaba estar Ay, en el sí. campus con los amigos, las amistades, hablando, conversando, trabajando. La lo que sea. checha, la brechadera, tú en tu perilla. caso, porque me acuerdo que tú te ponías a brechar todas esas niñas que pasaban. Tranquilo. Pero, sin duda alguna, el ir al campus también representaba una molestia a veces. A veces es por la ubicación y el tráfico, a La veces es por el lluvia. parqueo, a veces es por la lluvia, a veces es porque yo trabajo en el otro lado de la ciudad o vivo en el otro lado de la ciudad donde mi universidad está y tengo que tomar hora y media o salir una hora antes de mi trabajo para poder asistir a tiempo a clases, o tengo que salir a las 10 y media de la noche para tomar transporte público
Sí. para llegar a mi casa en un día que también de nuevo lluvioso, en un día que no hay nadie en la calle, en un día... Entonces, Agrégale eso, y los profesores no cogen eso. los tiempos de huracanes, se suspende clase porque viene la tormenta, alerta roja para el país. O sea, tú integras ahora esas otras cosas que no son parte, que hacían de esta experiencia una experiencia no tan placentera en el momento. Y tú dices, hey, pero uno se está ganando un tiempo. O sea, nos estamos ganando un tiempo, nos estamos preocupando menos ¿verdad? Por ese... Yo siempre he dicho, cuando tú calculas el tiempo que tú has perdido en el tráfico en esta ciudad diario, es súper valioso la cantidad de horas que todos los días uno invierte en el tráfico y ese atareamiento de salir para venir, especialmente esa gente que tiene que se transportan utilizando transporte público, valga la redundancia. Entonces creo que también el que estemos el año que viene, como tú dices que ya se anunció que vamos a estar de esa manera, creo que se va a mantener más adelante, no 100%, no 100%, pero la opción va a estar ahí. Sí, la opción Y va a los estar ahí. estudiantes creo que se van a sentir cada vez más tentados a seguir tomando ese tipo de modalidad, Sí, claro. porque y principalmente a los que están ya en algunas etapas de la universidad, en la final, donde ya están trabajando, donde están haciendo ciertas cosas, que creo que se va a quedar ahí, y ya las maestrías virtuales ya son un hecho. Falta que bueno. lleguen las carreras. Yo lo que tengo que decir es que la situación realmente vino para quedarse y nos agarró, como quien dice buen dominicano, asando batata. Exactamente. Y en base a eso, pues, ha venido una serie de retos ¿Qué que mecanismo? esa parte que nos lo va a presentar. ¿Quién es nuestro invitado, César? Bueno, nuestro invitado es cibaeño, señores. Nos vamos directamente el para corazón. Cibao. Es licenciado en Mercadotecnia, igual que todos nosotros, señores. Licenciado en Mercadotecnia. Ha hecho una gerencia en en comunicación corporativa. Tiene experiencia en el sector bancario. También tiene experiencia en el sector de recursos humanos, que por eso ha trabajado en la parte de desarrollo y capacitación de todo, de diferentes empresas para su personal, para sus colaboradores. Trabaja también con entornos virtuales de aprendizaje y diseño instruccional. Con ustedes, señores, mi tocayo, César Polanco. Un aplauso, por favor. Bienvenido de verdad, César, para la Greca RD, esperando que te sientas muy bien y que tú nos lleves a Toto Cafetero y Cafetera, que nos escuchan y nos siguen constantemente por diferentes plataformas, que nos lleven todo ese conocimiento que tienes, que sabemos que va a ser muy enriquecedor para ponerlo en práctica con el día a día. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, pues aterrizar un poquito más en lo que ha sido toda esta experiencia, que como bien ustedes ya lo venían introduciendo, no se ha limitado solo a cómo trabajábamos, sino también a cómo aprendemos, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de esos retos que nos ha representado lo que llevamos ya de pandemia y lo que nos espera a futuro, y tal vez a un poquito de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, a mí me gustaría que lo veamos desde tres ópticas. Primero, la óptica del gobierno, que ustedes ahorita hablaban del tema de las universidades, pero por ejemplo, las universidades no pueden decidir unilateralmente que van a iniciar docencia si el ministerio no lo aprueba, claro, porque automáticamente, y ahí entra el gobierno. Sí, sí, entonces, también tenemos que verlo desde la óptica de los docentes. Hay universidades en el país que ya tenían programas totalmente virtuales, pero hay otras que Sí. no. Recientemente escuchamos de la UAS que Abinader le aprobó un presupuesto para ellos como terminar de fortalecer lo que es su plataforma virtual. O sea que todo este tiempo de pandemia ellos tal vez pudieron enfrentar dificultades que otras universidades no las enfrentaron. Entonces esos son parte de los retos que competen al gobierno. Pero también tenemos la parte del docente. No todos los docentes, si tenemos esa realidad de las universidades que no todas tenían su plataforma virtual bien desarrollada y eso, tenemos también docentes que quizás no están capacitados, porque no es lo mismo, y César yo creo que debe de manejar eso, no es lo mismo dar un entrenamiento, una clase en la presencialidad que darlo en la virtualidad. No, para nada. Hay recursos de los que tú no te puedes valer cuando estás en la virtualidad. Entonces, ese es otro de los retos para el docente, pero eso lo vamos a ampliar más adelante. Y también el más importante, el del participante o el estudiante, porque tenemos, me estoy yendo mucho por la parte de docente-estudiante, pero también está la parte corporativa, que también han tenido sus retos. Entonces... Sí, ya ahora la parte corporativa es tocayo. Sí.
están creando hasta webinar ellos mismos con sus colaboradores, con su experiencia, live, como una manera también de informar a su comunidad. Sí. Ya no lo están viendo como mi cliente, sino mi comunidad, que realmente están aportando una buena inversión a su empresa. Así es. Y lo están viendo desde ese punto de vista, de esa óptica. Y yo quisiera como que también que veamos la importancia de tocar este tema. Ustedes hablaban de que para el año que viene vamos a hacer un poco de historia. La última pandemia que hubo a nivel mundial, ¿ustedes me recuerdan más o menos en qué año fue? No, seguro que nadie se acuerda aquí. Más No, o menos la de- en el 50, la influencia española. No, el La- 2000. no, bueno, pero eso exacto. fue más atrás. Ahí más para atrás. 1919, o sea, hace aproximadamente 100 años de eso. O sea, que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido una situación como esta. Y Ya es más viejito, ¿no? honestamente no tengo a la mano el dato, pero la pandemia duró a nivel mundial aproximadamente 3 o 4 años y no llevamos ni el primero todavía. Claro. O sea que básicamente lo que nos resta es adaptarnos a esta realidad y aprender a sacarle el mejor provecho a los recursos que tenemos. Efectivamente, pero acuérdate también que serán otros tiempos. Sí. En esa época todo llegaba mucho más lento. más lento, no es lo mismo hoy en día que con un avión, un email, una información llega de una manera más rápida, Claro. más ágil también. Así Tenemos es. su ventaja y desventaja Pero, sí, prácticamente. pero yo creo que lo que nos comparte César Polanco, el invitado, es importante porque hoy día vivimos como muy apresurados y el tema de la vacuna se ha vuelto tan... ¿Cuándo es que Donald Competitivo. Trump dijo hace 6 meses que ahora en noviembre que iban a tener lista Sí. la vacuna? Y todavía se habla, yo leí recientemente, que la población más joven, que son los de menos riesgo, va a comenzar a recibir las vacunas en el 2022, porque las vacunas que comiencen a llegar el año que viene son para los doctores, que son los que están en la primera línea de batalla, Ujú. y evidentemente la población de riesgo. Así Y tienes que poner en contexto que es todo el planeta que Así está es. pidiendo todo esto. O sea que definitivamente vamos a tardarnos quizás no los 4 años del 1919, pero vamos a tardarnos unos añitos más. ahí. Quizá para el 2024 vamos a tener vacuna aquí o 2023. No creo. Vamos No a creo ser que un poquito lleguemos más a- optimistas, pero vamos aquí ya lo que nos compete con este tema. Miren, cuando inició este tema de que todo se fue virtual, nos vimos enfrentados a varios retos y vamos a irnos primero con la parte del gobierno. No existía una planificación a nivel gubernamental ni en el Ministerio de Educación, ni en el de Educación Superior, ni tampoco todavía no existe una regulación en el Ministerio de Trabajo para regular el teletrabajo y muchas otras variantes o vertientes que tenemos que tomar en cuenta bajo esta nueva realidad. Y ese es uno de los retos que enfrentamos en ese momento, que hoy en día mal o bien los estamos sobrellevando, pero que todavía no tenemos una regulación como tal, Un protocolo. un protocolo proveniente del gobierno. Claro, cada empresa de manera individual ha ido haciendo sus propios protocolos, sus políticas para que los empleados sepan cuáles reglas deben cumplir y cuáles son sus compromisos en el teletrabajo. Lo mismo hacemos quienes facilitamos contenido de manera virtual, que hacemos acuerdos con los participantes, así como lo hacemos en la presencialidad, lo hacemos en la virtualidad, pero no hay algo que provenga del gobierno. Entonces, ese es uno de los grandes retos por lo que quizás debemos empezar a mirar. Claro, sí hemos visto que se han estado dando los pasos necesarios para solventar todas esas situaciones que se vieron al principio, pero todavía estamos en ese camino. Mientras tanto, la educación no se ha detenido, no ha sufrido grandes... si lo vemos a nivel de lo que es la transmisión del conocimiento, no ha sufrido como que un stop Como otra industria. definitivo, exacto, como otras industrias. Pero eso no quiere decir que la educación esté siendo 100% efectiva para quien la está recibiendo, ni que quien me está transmitiendo el conocimiento lo está haciendo de la mejor manera. Claro. Y ahí me voy con la parte docente. Ustedes saben que para que se dé una transmisión de conocimiento tiene que haber, como en todo proceso de comunicación, un emisor y un receptor, y el emisor es el docente o el entrenador, etcétera. Entonces, en esos casos, muchas veces, si el entrenador no está capacitado para transferir sus conocimientos, yo puedo estar recibiendo un entrenamiento de César y quizás yo no voy a aprender nada. Pueden haber situaciones que le competan a él como personas que están dando el entrenamiento, como también
razones personales que me impiden pues aprender de la manera que él me lo puede estar explicando. Mira, me parece muy interesante lo que manifiesta, tanto es así, por eso yo siempre he dicho que a nivel de docente y a nivel de estudiante deberían trabajar con casos reales, Ujú, pero casos reales del país de origen. así es. Y ahí te voy Me a... explico, o sea, yo no voy a hablar de Europa Ujú. si no estoy en Europa. Así es. Yo puedo tomar como referencia Europa para saber qué en República Dominicana podríamos hacer en un Ujú. caso de estudio, pero realmente adecuar, que esa es la parte que muchos docentes fallan. Se leen los libros, se enfocan en los libros, los ejemplos del libro, que lamentablemente mencioné una marca, que Nike hizo esto y esto y esto y esto, sí, pero eso lo hizo Nike en esa época. Así es. Ahora no necesariamente yo que tengo Caracas Sport, no lo voy a hacer igual que Nike, Ujú. lo va a hacer de una manera distinta. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la parte que debemos de nosotros comenzar a trabajar. Y mira, ahora que tú dices eso, me gustó mucho ayer, justamente, coincidencialmente, 2 estudiantes me llamaron que fueron a 2 sitios a almorzar, uno a almorzar y otro a comer rápido, a tomarse un trago rápido con la familia. Y me llamaron y me dijeron, si tú entras aquí, tú lo acabas. Y yo, ¿cómo así? El servicio este. Y me hicieron un listado. O sea, y me gustó porque estoy creando entes críticos. Sí, ¿Me entiendes? Entonces tú dices, le está llegando. así es. O sea, la enseñanza, y eso es lo que te deja a ti, ese saborcito de que están aprendiendo. Así es. Y es ahora que tú mencionas eso, eso es fruto de que quizás tú tienes una planificación bien clara de lo que son los entrenamientos, las clases que tú llevas a cabo. Pero en la presencialidad no era algo con lo que quizás todos los docentes cumplían. Entonces, es muy fácil si yo estoy dando un entrenamiento. Yo siempre he dicho algo. ¿Cómo fue que, cuando me preguntan, cómo fue que tú estudiaste mercadeo y comunicación, cómo fue que tú terminaste dando entrenamientos, capacitando? Bueno, a mí me gustaba enseñar, como les comentaba ahorita, desarrollé tal vez habilidades de comunicación en la maestría, pero básicamente a mí hubo algo como que me dijo, ok, ya con esto yo puedo arrancar. Y fue cuando a mí me dijeron, mira, el que se para a dar un entrenamiento es como en una obra de teatro. Si tú estás teniendo una obra de teatro y tú te equivocas, el público posiblemente no se sepa el guión. Eso es verdad. Entonces, si el público no se lo sabe, ahí es que se va a saber qué tan bueno tú eres como actor o actriz. Porque si a ti se te puede haber olvidado una frase, pero si tú supiste hacerlo de una manera que el público no lo notó, solamente que conoció el guión va a saber que tú te equivocaste, pero después más nada. Yo siempre digo, César, que la audacia se cubre con más audacia. Así es. Si hay un error, cúbrelo con audacia. Así es. Entonces, en la presencialidad, para aquellos docentes que quizás no tenían una planificación muy clara de cómo iban a facilitar sus contenidos, era mucho más fácil. Pero en la virtualidad, la planificación es aún más importante. ¿Por qué? Tenemos en la virtualidad que muchos docentes actualmente, y ahí estoy haciendo como un para atrás y para adelante con los retos que vivimos y con lo que estamos viviendo ahora, muchos docentes se han enfocado en que los entrenamientos virtuales tienen que ser obligatoriamente por Zoom, por Teams, sincrónicos, como le Dependiendo llamamos. de esa plataforma. Exacto, pero sincrónico, o sea, algo que me lleve a lo que era la capacitación en aquel momento. Pero están dejando de lado, quizás por esa carencia que tienen en la parte de la planificación, que tú puedes perfectamente tener tu materia, tu entrenamiento de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir tener un entrenamiento, una materia asincrónica? Que yo como estudiante, yo puedo sentarme en el momento que tenga libre en el día, completar una serie de asignaciones y ya luego, o el mismo sistema, o tú mismo como docente, sentarte a corregirme y a aclarar mis dudas y todo eso. Excelente. Entonces, esa parte, ahí es que entra la importancia de lo que es la planificación en todo el proceso educativo por parte de los docentes. Y ahí entiendo que todavía estamos enfrentando retos en las universidades. Yo entiendo que tal vez una empresa, una consultora, tal vez no tanto, pero más que nada en las universidades y en los colegios. Y ahí es que hemos visto los esfuerzos que está haciendo el gobierno en la actualidad. Con esto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sintonizar, creo que en las mañanas es que he visto estos programas, estos entrenamientos que le están dando a los docentes de cara al inicio del año escolar
de los estudiantes de media y de básica en noviembre. Son unos entrenamientos que ellos los están dando por televisión, radio. Y un día yo estaba trabajando, yo estoy trabajando desde mi casa remoto y tomo la tablet y pensé que, pues pongo CDN, por decir un canal, Sí. pensé que iba a haber noticias y me sale esto. Y yo, lo dejo un momento y empiezo a escuchar cosas que nosotros, yo trabajo en una universidad también, y nosotros hemos estado capacitando a los docentes en esos temas. Yo me quedé una hora y fue con esta expresión. Yo dije, no, yo tengo que conseguir este video, porque si lo están pasando digital, tiene que quedarse grabado en algún lado. Claro que sí. Yo tengo que conseguirlo y ver cómo luego eso lo podemos, hasta tal cual como está, porque está perfecto, compartir con nuestros docentes, porque habla mucho del tema de la planificación, de las diferentes herramientas que los docentes pueden utilizar, que no es solamente Teams o Zoom y colocar mi contenido. Claro. Por ejemplo, César, tú me puedes confirmar, si no es así en la universidad donde laboras, que hay muchos docentes que utilizaban las aulas virtuales como un repositorio. Sí. O sea, Sí, simplemente para subir el contenido y el estudiante lo bajaba y ya. así es. Y luego... Como estudiante puedo decir que eso es genial, ¿eh? O sea, para los exámenes, estudiar, viejo, las PPT ahí. Tocayo, no le todo. escuche, Tocayo, no le pero escuche. simple, o sea, no Pero quiere... habían unos docentes mala fe que lo quitaban a última hora para el examen final. No, pero ahí es que viene lo que César estaba diciendo ahorita. Si es para un examen, como tú dices, está perfecto. Pero si empezamos a educar desde las competencias, para desarrollar competencias en los estudiantes, eso no, tú puedes, sin duda, es como claro. si te dieran un examen al libro abierto y los 4 aquí vamos a completarlo de una manera diferente. Claro. En base a César, nuestros ¿cómo criterios. era que tú le decías el organigrama desincronizado? Sincrónico y asincrónico. Asincrónico, perdón, Ajá. esa es la palabra. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte del tema asincrónico, porque cada estudiante tiene su tema, su forma de... Porque uno no conoce el horario, no es lo mismo un estudiante que trabaja y otro que trabaja, o que tiene unas dependencias con la familia o está independiente. Y bueno, el tiempo es variable. Y lo digo yo por experiencia propia, que yo he cogido como por ejemplo cursos como el inglés, Sí. el inglés virtual, donde ahí te ponen una serie de videos, y bueno, se sale más fácil. Y bueno, ejemplos que utilizan también, por ejemplo, la gente de CEF, Centro de Estudios Financieros, que Sí. también cuando vienen a dar unos programas, pues te la ponen de diferentes temas, claro, no te le ponen todo completo, Ujú. porque tú tienes que tener un tope para cuando tú tienes que salir, explicar y preguntarle al profesor, y yo creo que eso es de una manera más inteligente. Así es, me agrada mucho que hayas tocado ese tema y ahí te quiero contar un poco de mi experiencia. Voy a poner 2 casos totalmente distantes. Por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, yo he hecho como algunos 3 cursos en Infotep. Y anterior a eso, yo estaba inscrito en otra maestría, en una maestría virtual, mucho antes de que viniera todo este proceso, con una universidad de España. Yo terminé dejando la maestría que era con la Universidad de España y le voy a comentar, y los cursos de Infotep lo completé, no porque fueran Infotep ni nada, sino por algo que dijo César ahorita, y es el hecho de que también cuando ya adoptamos las estrategias como docentes, también tenemos que conocer a qué público nos estamos dirigiendo, que a mí me pasó con la maestría de España, que cada vez que llega el contenido muy bien, muchas cosas muy actualizadas. Yo de hecho lo descargué y lo tengo todo ahí para consultarlo en algún momento. Pero cuando llegaba a los casos que yo veía que se enfocaba mucho en España, yo decía, pero ¿y cómo yo voy? Y te pedían también que era algo como si fuera a presentar una tesis. Yo decía, pero ¿y cómo yo voy a obtener esos datos ahora en pandemia? O sea, datos que son propios de allá, de España. Por ejemplo, Claro. Alguien me comentó de que si yo enviaba los récords de mi universidad y la otra maestría me exoneraban algunas asignaturas. Lo hice, me exoneraron 3. La siguiente es mercadeo y yo, aquí es que yo voy a romper. Y cuando llego al trabajo final, vamos bien hasta que dice elabora un plan de marketing, tal cosa, y yo, perfecto, yo todo eso lo hice. Exacto. Nítido. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Donde lo dañamos fue cuando decía elabora un plan de marketing de una marca de vino española que no sé qué cosa y que orientada al mercado tal, no sé. Y yo ok, ya ese fue el punto que yo dije, Claro, esto o es sea. mercadeo,
me faltan algunas asignaturas que tienen que ver con regulación laboral, ahorita me topo con cosas de leyes de allá, que aquí yo no voy a tener Nada una que ver. biblioteca donde Exactamente. buscar esa No, información. excelente, estoy de acuerdo contigo. Entonces esas son cosas que la universidad tal vez no lo de allá no lo estaba visualizando. Entonces si tú vas a abrir un programa a nivel internacional, tienes que hacerlo con casos que se hayan manejado internacionalmente y que todo el contenido para los estudiantes sea de fácil acceso y donde tú miras sea, como bien ya lo hemos hablado, sea con el análisis, con el desarrollo de ese criterio propio que van a tener los. O, por ejemplo, que te den opciones según tu criterio, condiciones. Por Ujú. ejemplo, quizá condiciones en Latinoamérica, o condiciones en Estados Unidos, condiciones en Europa o en África, dependiendo de la región donde tú estés, donde te facilita. O sea, Así. dale opciones. Así es. Entonces, con el tema de la asincronía, está esa modalidad que donde Qué muy básicamente buena. a mí me subieron todo el contenido. Yo podía ver todas las asignaturas de punta a punta. Pero también está el modelo de Infotep, que fue que es realmente con el que yo me siento más cómodo cuando se habla de entrenamientos totalmente asincrónicos. ¿Cuál es el modelo? Ellos te van liberando el contenido por semanas y tú tienes una una asignación que tú tienes que entregar antes de tal fecha. Entonces eso te crea a ti un compromiso de que si tú no lo entregaste después de esa fecha, el profesor bien puede decir te quito puntos Te reta. algo te va a afectar y tú ya creas un compromiso. Entonces eso va a depender mucho y eso yo creo que lo van a tocar tal vez en el tema siguiente de la disciplina que tenga cada ser Claro que humano. sí. ¿Qué pasa? La disciplina es algo muy importante para uno manejarse en la virtualidad, ya de cara al participante. Porque si yo no tengo esa disciplina, que quizás yo no la tenía de seguir, o sea, me están dando todo el contenido, mira, eso es para que tú lo termines en 2 años. Yo he conocido personas que estaban en esa maestría y me dijeron, no, yo tomé todo el contenido y yo lo hice en los últimos 3 meses. Esa no fue la intención con la que la universidad te liberó todo el contenido. ujú. Pero como tú no tenías disciplina para tú llevar un programa que todos los días sentarte 2 horas, 1 hora, dedicarle a esa Sí. maestría, pues se te juntó todo. Entonces, yo soy más de que en temas de aprendizaje, la institución o el facilitador me vaya llevando me haya como un acompañamiento. Yo creo que eso es parte también de la Sí. cultura que tenemos aquí. Mira, es muy importante eso lo que dices sobre la disciplina, porque yo entiendo que es un aspecto conductual Ujú. que hoy en día tenemos que ir trabajando poco a poco como individuos. Sí. Y más con esta situación, y es un reto realmente. La disciplina viene siendo un reto, A algo tan nivel sencillo. cultural, César. Sí, sí, a nivel cultural. Te voy a poner algo sencillo que unos exámenes virtuales. Sí. Hoy en día las universidades nos exigen que debe de poner la cámara del estudiante. Sí. Y no solamente eso, se incomodan comenzando por ahí, profesor, que mi cámara, ¿por qué tengo que...? Lamentablemente es parte de la Del política, proceso. del proceso. Ahora bien, le dije yo, cuando tú ibas a un salón de clase, tú estabas frente al profesor. Sí. Exacto. Es lo Igualmente, óyeme, hubo uno que se iba a parar en el examen, iba para el baño, y yo, ¿para dónde tú vas? Voy al baño, y yo, no, usted está en un examen. mismo. Sí. Pero profesor, yo estoy en mi casa, y yo, tú estás en tu casa, pero tú estás en un examen. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, tú cuando estabas en un salón de clase presencial, tú no ibas al baño cada 2 o 3 minutos, Claro. tú Así- ibas a tu examen, terminabas tu examen, Y y después- después que ibas al baño, en dado caso. Así es. ¿Me entiendes? O sea, y esa es la parte de la disciplina que nos estamos quizás olvidando, y es Ujú. un reto que debemos de retomarla. Así es, Y totalmente. un reto, y no solamente para los estudiantes, para los padres. O sea, yo he visto padres que sientan al lado del estudiante. Ujú. Vaya. El otro día tuve que llamar la atención y me sentí mal. Así es. Le dije yo, por favor, fulano, díganle a sus padres que usted está cogiendo una clase Ujú. que ellos están desembolsando y están pagando. Así es. Le dije yo, ¿por qué? Porque ellos tienen que tener una disciplina y no sentarse a hablar con el estudiante. Tú lo mirabas, yo en clase, en la cámara puesta, y yo, no, que no puede ser. Ujú. Yo, O sea, tú me estás demostrando a mí que no hay una disciplina. No- no para hay interés. tomar- no hay interés. yo creo Claro, que no uno interesa. de los verdaderos retos por los que estoy viendo, y según el testimonio tuyo, César, y César Blanco me va a confirmar, creo que sería plantear unos protocolos a esos estudiantes como claro parte que sí. de la orientación académica. Sí. que siempre- Existen, ya la universidad la elaboraron. Trabajo. Que eso es lo que ha sido también un reto bastante, Ujú. podríamos decir que trabajaron rápido. Sí. Porque muchas universidades ya lo tenían listo
otras universidades lo estuvieron elaborando. Asando batata. Sí, lo elaboraron de una manera más rápida Sí. para poder tener todo lo que tú acabas de decir. El detalle está que muchas veces no lo leemos. Y eso es parte también de la disciplina Y de la cultura y dominicana. de la cultura también. dominicana. No, Imagínate que cuando lo primero que tú haces cuando tú entras a la universidad es pasar por un proceso de inducción y te dan una materia que se llama orientación universitaria y exactamente, te orientación. enseñan todo lo que tiene que ver con cómo tú te comportas y cómo funciona todo el proceso universitario. Entonces ahora te cambia todo el juego. No hay duda de que todas estas cosas son de verdad. Tú sabes, si nos planteamos como reto, Ujú. uno creería que, como siempre, la tecnología viene a hacernos las cosas más fáciles, ¿verdad? Ese es nuestro entendimiento principal. Pero mi experiencia como estudiante, y he participado también en algunas conferencias y llamadas y esto, es que toma el doble de esfuerzo transmitir el mismo conocimiento virtual Mucho más. que presencial. Eso Entonces, aunque la mentalidad de nosotros va a que es mucho más sencillo, porque yo estoy en mi casa, porque yo estoy sentado, porque yo no he salido, como docente y como estudiante, que si teníamos 1000 distracciones en un aula mirando para la ventana, o hablando con el compañero, o lo que sea, ahora somos una distracción andante, sentado frente a una computadora. Eso es verdad. Así es. cerca de tu cama, la familia, el vecino. No, la una luz. cosa increíble. Y por eso es ¡El muy importante. perrito! Mira, por eso es importante el tema del contenido Asincrónico. asincrónico. Sí. Porque me he pasado, tú sabes, durante todo el tema de la pandemia, uno que quería aprovechar el tiempo, estoy en mi casa, me cojo un curso, me cojo una conferencia, me cojo un taller. Pero en aquellos lugares donde yo no he tenido la oportunidad de repetir el contenido, yo no aprendo nada. Y yo constantemente, porque estoy viendo algo, oh, qué interesante, llevo 5 o 10 minutos muy atento, ¡pap! El WhatsApp, o me paro y lo dejo reproduciendo, y de repente me doy cuenta que aunque estoy frente a la computadora, tengo como 10 minutos que no estoy escuchando activamente. Dije, pero, ¡puf! Como tengo como un Pierde el despertar. hilo, pierde el hilo. Tengo como, y si no tengo como darle para atrás para yo volver a reescuchar el contenido, perdido Sí. totalmente. No, y por lo menos tú estás sentado frente al computador, pero ya hemos visto varios videos que se han viralizado. Recuerden al principio de la chica que iba en una pasola mientras estaban pasando lista en una clase. ¿No se acuerdan de eso? Yo realmente no la vi, pero a mí me ha pasado que van cogiendo, o sea, manejando. Exacto, Y le digo, cuando llegues, yo te pongo presente. Mientras tanto está ausente. Ya, sencillo. así es. Y cuidándolo a ellos, que ellos Claro. no entienden eso. Así Porque es. ¿cómo es posible que tú manejando vas a estar atento a una docencia? No Así puedes. es. No, y también algo también que tú decías es, por ejemplo, tú estás frente a un computador. ¿Tenías un cuaderno cuando lo estabas haciendo? No. Anotando? O una ventana de Word en la computadora. Bueno, yo anotando sí algo. tengo la costumbre de tener como Una ventana de Word. algo para anotaciones. Pero Anotaciones. no sé tu caso, pero a mí cuando yo tengo algo abierto casi nunca anoto. Porque le estoy prestando mucho, Está abierto. pero no lo estamos notando. Yo te anoté los primeros 3 títulos, una Exacto. frasecita que me gusta al inicio, pero tú sabes que de nuevo en el proceso uno está frente a la pantalla, pero no está escuchando. Así es. O sea, no está escuchando, simplemente está como un modo automático ahí y casi por un compromiso que uno mismo se está imponiendo, es que yo lo voy a escuchar, que yo lo voy a ¿Sabe? escuchar, yo lo voy a ¿Sabe? escuchar, También no hay voy a un reto terminar. ahí. ¿Sabe una cosa, César? Que esto se está ampliando mucho con el tema de los podcasts. Sí. Debido a que, como dice Fernando, a veces uno no puede estar todo el tiempo dentro de una pantalla, por X razón, o está en la calle y todo eso, pero quizás tiene raticos libres. Ujú. ¿Eso estaría en consideración el uso de los podcasts para la docencia? Sí, mira, yo entiendo que la estrategia que está llevando educación superior va por ahí. Tal vez no con un podcast, porque el podcast no... Ok, nosotros todos sabemos lo que es y tal vez consumimos esos contenidos, pero esa no es la realidad de todo el dominicano. Entonces, por eso, pero si nos vamos tal vez a lo que ellos están haciendo con la transmisión precisamente de esos entrenamientos por televisión, Exacto, que es bueno. es más o menos lo mismo. Lo único que están utilizando otros medios. Entonces, pero también tiene sus debilidades. Por ejemplo, algo que a mí me gusta de la parte sincrónica de esos entrenamientos de Zoom, por Zoom y por Teams, y que no todos los docentes lo explotan, es poder dividir los grupos. También hay infinidades de herramientas que muchas veces no nos queremos salir del aula virtual, de Zoom y de Teams, pero hay otras herramientas virtuales que tú puedes
decirle al estudiante, entren en su celular a tal página, vamos a completar esta pregunta, y tú ves ahí mismo, le puedes ir mostrando, o sea, lo puedes poner Ver más plataformas. a interactuar con el contenido en vivo, y eso a ellos los motiva más. Entonces también, por ejemplo, si tenemos la posibilidad, que Zoom lo tiene y Teams también, de dividir el aula en grupos, que el grupo tal va a analizar tal tema y luego vienen y comentamos sobre tal tema. Ya estamos poniendo al estudiante a que analice y no solamente esté, como bien tú decías, sentado escuchando al profesor y ya. Entonces, esas son de las cosas que tal vez tenemos que empezar a desarrollar como docentes. En el caso de los estudiantes, hay algo también que yo no quiero que se nos quede, y es que tenemos, y este es un llamado que le quiero hacer al gobierno. Miren, a mí me ha parecido, y no soy simpatizante de ningún partido político, o sea, para que no piensen que es un comentario político, pero a mí me ha encantado el trabajo que están haciendo con lo que ha sido el entrenamiento. Ya pasado todo esto, ningún docente va a poder decir, no, que el gobierno yo no sabía utilizar la virtualidad, ni sabía las estrategias, y el gobierno no me entrenó. El gobierno te da las herramientas, ya depende de ti. Pero hay un reto que es muy importante, y más en un país como el de nosotros. Y perdonen que vaya muchas experiencias propias, pero es que me gusta mucho transportarlos para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de ir a un pueblito de Jarabacoa a hacer una donación de juguetes y libros a una escuela. Y yo me sorprendí, o sea, yo sabía que tenía ciertas limitaciones que aquí en las ciudades no la tenemos, pero yo me sorprendí de la cantidad de limitaciones y la realidad que tienen esos colegios, esas escuelas, que tenían en ese momento que no había pandemia. Entonces, hoy en día yo digo, ok, esos niños quizás no tienen una televisión, que aquí creemos que es lo más masivo, quizás no tienen una televisión en su casa, quizás no tienen un radio. ¿Cómo ellos no van a perder el año escolar? Entonces tampoco el gobierno les está dando, porque al final eran grupos pequeños de Comunidades pequeñas. exacto, de 2, 3, 4 estudiantes, que quizás el gobierno pudiera darle la oportunidad de que, manteniendo cierto distanciamiento, pues puedan ir retomando en esos casos las clases presenciales, para que no pierdan su año escolar. Entonces esos son de los grandes retos si queremos que la educación llegue a todos los rincones del país. También está el tema de que muchas de estas herramientas y cosas que aquí en las ciudades, no solamente en Santo Domingo, en todas las ciudades donde hay acceso a internet, tenemos mucha apertura a la parte buena de la virtualidad. Pero ¿de qué depende todo esto? Del internet. Y todavía tenemos la luz, telecomunicación, luz y la luz también. Bueno, la luz afecta aquí en las ciudades, porque el que vive aquí en lo que llamamos circunscripción 1 en el distrito tiene circuito 24 horas. En un pleno examen virtual, que tú vengas todo preparado, todo seteado, diga, la voy a pasar voy a ir, está con toda mi nota, voy para allá y ya ha pasado estudiante mío eso la luz. Así es. Y hay profesores que no cogen eso. No, es que no se puede. O sea, lamentablemente no es culpa del docente. ¿Qué puede hacer el docente? Sí, no en este caso, eso es otro verdadero reto que uno como estudiante no puede controlar, porque hay factores que uno no puede controlar. Hay factores externos, exactamente, macro y microentornos que no. Y cómo uno puede lidiar con eso. A lo mejor quizá una idea que se puede plantear es crear serie de plataformas o lugares para el estudiante, que diga que dentro de un área, que el estudiante diga por aquí se le va la luz, lo tengan de opción para ir a hacer su examen virtual en caso de. Esa puede ser una buena propuesta. Así es, esa es una propuesta que donde yo trabajo la hemos elevado. Todavía no se ha aprobado formalmente, pero sí, yo trabajo en una universidad privada que quizás la mayoría de los estudiantes tienen acceso, pero no todos. Entonces yo digo, ok, pero tenemos los laboratorios que están cerrados, que quizás no es que un laboratorio con capacidad de 30, tú vas a traer 30, le vas a dar apertura a 30 estudiantes. Por lo menos 10. 5, 6, 10, y con horas reservadas pueden venir
y utilizar los recursos para que... Me parece excelente, sí. O casos de emergencia, Exacto. también tengan habilidad de Aquí casos de te hacen emergencia. así, en live, te dan una como que viene. Especialmente cuando esos recursos siguen siendo pagados por el estudiante. Así Porque es. las inscripciones y todo, los laboratorios y las materias siguen siendo pagados por los estudiantes. Deberían sin duda alguna ponerlo a su disposición. Exacto, aprovechar ese espacio básicamente físico que Correcto. no se están utilizando Sí. como centro de emergencia en el caso de que el estudiante no puedan coger su examen. Exacto. Y volvemos a lo mismo, el tema de las competencias. O sea, que un examen no tenga el peso de un 60 o 70% de la nota. O sea, si yo siempre he dicho, si en las asignaturas que yo facilito, trato de que si es obligatorio, como bien tú decías que es en tu universidad, que hay que dar un examen, el examen no pase de 20, o la suma de todos los exámenes no pase de un 20%, y todo lo demás, yo desde un principio le digo al estudiante, mira, aquí se te va a evaluar por esto y esto. Por las prácticas. Vamos a tener unas prácticas donde te vamos a evaluar en esto y esto, Sí, claro. y esto sea lo que va a tener más peso, y ahí tú no vas a tener ese problema. Excelente. Excelente. Estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes que ahí viene la parte de la reestructuración y es parte del reto de las universidades. Sí. O sea, cómo debemos de reestructurar nuestro esquema universitario, Ujú. nuestro esquema evaluativo, porque universidades que quizás vienen con 20, 30 años evaluando, dándole más realce a Ujú. un examen, Así es. ya hoy en día tienen que decir, espérate, le voy a dar más realce a una práctica, le voy a dar más énfasis Ujú. al trabajo que tienen que hacer de campo los estudiantes, que sea, aunque sea digital. Así es. ¿Me Totalmente de entiendes? acuerdo. Entonces esa es la parte que todavía hay universidades que no están muy de la mano con esa, y es parte de los retos de un futuro a nivel tecnológico que deben de comenzar a implementar. Así Muy de es. acuerdo. Y no quiero dejar de lado también la parte, porque nos hemos ido mucho por lo que es universidades, Ajá. escuelas y colegios, pero también la parte corporativa. ¿Qué sucede? No puedo hablar por todas las empresas del país, pero sí he visto muchas empresas que antes de la virtualidad le decían le ponían límites a los Colaboradores. colaboradores para que completaran tal o cual entrenamiento. Bueno, yo vengo de la banca. En la banca todos los empleados de bancos tienen que tomar una serie de entrenamientos cada año, que son regulados por la superintendencia y por los cuales se puede penalizar al banco si los empleados no lo cumplen. Entonces, en esos casos, ¿qué pasaba? La mayoría de esos entrenamientos ya estaban virtuales, pero se les exigía, la presión era tal que muchos colaboradores abrían el entrenamiento mientras atendían un cliente. Entonces, la idea no es que tú cumplas con un requisito que te está exigiendo el regulador, es que tú refresques tu conocimiento sobre esos temas que son Y importantes. que sea algo natural, que Ujú. salga más del propio de la persona, que si quiere, por ejemplo, crecer dentro de la banca, Así es. pues se cumplan esos requisitos, y las personas que no, pues se quedan en la misma posición, pero que no se quejen. Así es, si estamos hablando de casos que vienen por regulaciones, pero la idea que quiero dejarles a la parte corporativa es que si usted invirtió dinero para desarrollar un entrenamiento, para contratar una empresa que venga a darle un entrenamiento a su equipo, destine también ese tiempo para que esa persona se desconecte totalmente de su trabajo y le dedique toda la atención necesaria a ese entrenamiento, porque al final si lo seguimos haciendo como lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia, vamos a estar tirando nuestro dinero a la basura. De hecho, César, es muy importante que tú agregues eso, porque, mira, de la encuesta que yo había comentado al principio, hay un 65% de los encuestados que Ujú. no separaban su vida personal con lo profesional. Sí. Es decir, que no tienen un horario. Ujú. Como están de manera virtual, pues, ok, hay más horas de trabajo porque tú te ahorras el tema de los tapones, todo eso, y tú trabajas más a fin de la concentración, creatividad, todo eso. Pero, como dice César, no hay una disciplina en el sentido de que una gente puede trabajar desde las 7 de la mañana, inclusive va a seguir trabajando hasta las 11 de la noche. Y entonces, ¿cuándo le va a dar el tiempo a la persona? Primero, para el desarrollo personal, que tiene sus propias necesidades, sus atenciones, hay quizá algunos que tengan hijos que tienen que atender o hacer sus tareas domésticas. ¿Cuándo tú le vas a dar el tiempo también para estudiar? O sea,
Yo creo que eso es algo que las corporaciones tienen que respetar, porque al final del día uno, como quien dice, trabaja para vivir, no vivir para trabajar, y creo que el descanso es un factor muy importante en la persona para que el cerebro pueda regenerar y pueda procesar las informaciones. Así es. La empresa tiene que respetarlo, pero nosotros también como Es un tenemos- acuerdo entre los dos. no, pero nosotros también tenemos que respetarlo con nosotros mismos, porque ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo la suerte que en mi equipo hemos, o sea, como ya teníamos ese factor virtual, como que no nos fue como que tan chocante este cambio. Okay. Pero yo siempre les he dicho que tenemos que entregar o hay un pico de trabajo en esta semana. Emergencia, Perfecto, una yo emergencia. yo voy a estar hasta las 12 de la noche si ustedes quieren conectados, trabajando y todo eso. Pero normalmente, en un día normal de trabajo, y es mi rutina diaria, y yo creo que se lo he comentado a mi supervisora, yo me levanto a la misma hora que yo me levantaba cuando iba a la presencialidad, pero no para sentarme a trabajar. Yo salgo a correr o a montar bicicleta, regreso a mi casa, me preparo y empiezo a trabajar. Recrearse. Con un café, claro. Y Con la greca. Y ahora va a ser con el café de la greca. Cada vez que él coge ese café va a pensar en la greca. así es. Pero sí, eso es lo que es lo que comentabas, César, más sobre el tema de las bancas, que quizá un tema más personal, que la persona tiene que ponerle el límite, ponerle el stop y ponerse un acuerdo, porque de verdad va a haber emergencias, pero si hay emergencias todo el tiempo, que tú di que trabajas de 8 a 12, tú primeramente no va a rendir al otro día, Así es. y mucho menos va a poder ganar aprendizaje. Ujú. Creo que eso es algo que ya eso debería ser un tema de discusión interno, pero también debería estar entre las regulaciones. Sí. Tú sabes, disculpe interrumpir, chicos, el invitado dijo algo clave, que él reemplazó acciones como no iba normalmente a trabajar, él reemplazó por cosas positivas. El periodo de En tapón, República por Dominicana hace falta disciplina ejemplo. Ujú. para las cosas. Si te falta algo, añade algo más que te sume. Sí. No podías ir a un lugar, bueno, pues entonces lee un libro, haz ejercicio, Te queda acostado, nútrete, acostado. no te quedes así, mi hermano. Te te quedes tropiezas. Jugando, una vagancia grande, ocio. ¿Cómo es posible eso, César? Explíqueme Así usted. es. Yo- Dígame. Toda la mañana jugando. No, no, señores. Totalmente. Ay, ay, ay. Yo sé que tal vez nos están escuchando madres que dicen, no, pero en mi caso es obligado que yo a las 5 tengo que cerrar esa computadora y ponerme a atender a los Hay muchachos. mujeres que ven su novela turca y qué. Claro, No, claro. Pero en el Pero caso de que ay. vive solo, quizás sigue corrido porque no tiene más nada que hacer en su casa. Exactamente. Entonces, Mira, aquí manifiesta José Sánchez, te dice que sí, que la capacitación en la banca es muy puntual. ujú, Yo no Ya. solamente me voy, César, a la banca, yo me voy a nivel empresarial. exacto, a nivel Las empresarial. capacitaciones deben de ser muy puntuales. Ujú. Ahora, es un reto para las empresas de Perdón, entrenamiento. perdón, César. también. ¿Deben o no deben ser? O sea, Deben. Deben. deben ser puntuales, o sea, cuando tú dices puntuales. Deben ser puntuales en lo que es la horario. necesidad y Ok. en lo que debemos que llegar a, no tan Sí. amplio. Ok. Por ejemplo, vamos a tratar el servicio, no. Enfócame qué pasa en el servicio. Ujú. Enfócame en lo que realmente yo necesito. Servicio como en empresa. mi área. En mi Sí. área, lo que necesita mi empresa. Exactamente. Ya a nivel general yo entiendo y más con utilizando plataformas virtuales no debe, ya no encaja. Ujú. Así es. Yo he visto que eso, para eso que iba a decir Fernando, un reto a muchas empresas de capacitación, entrenamiento, que sigue su programa igualito, Ujú. como si fuera presencial. ¿Qué es la No, como si fuera presencial, la cantidad de horas y todo, y tú ves y que 12 horas, 16 horas, y entonces tú dices, espérate, sí, está bien, y yo voy a estar 7 horas, no en una clase no lo voy a estar, ahora voy a estar 7 horas, 5 horas, conectado a una computadora, y ahí viene lo que dice Fernando, Ujú. yo lo escucho 20 minutos, me voy, lo escucho otros 20 minutos, entonces no es la intención de entrenar a un personal, no es la intención de preparar a alguien, capacitar. La intención es que se vayan también involucrando en el sistema Ujú. y que haya un clic. Y Sí. para esto yo también tengo que tener cierta holgura de tiempos. Así es. Que tú vas a tener, sí, entonces en vez de tú hacerlo en 2 semanas, vas a tener un mes y medio capacitando a tu personal. Aunque yo estoy de acuerdo en lo Exacto. del asincrónico, que eso es muy efectivo. Claro, con prácticas en tiempo límite para Así generar es. disciplina. Pero es muy importante eso que tú dices, porque esa es mucha de la labor que debe de realizar el equipo de capacitación y desarrollo. O sea, no es que si tú hiciste, primero tiene que hacerse una detección de necesidades de capacitación
capacitación. Entonces, si se hizo esa detección, ya tú sabes cuáles son los entrenamientos puntuales, como tú dices, que hay que tomar. Pero, ok, no es que si yo voy a a contratar un servicio de un entrenamiento de servicio al cliente, yo voy a dejar que la persona que va a facilitarlo dé su programa sin haberse empapado de lo que es mi empresa, porque yo puedo tener debilidades muy puntuales que no son la misma de otra, hasta quizás del mismo sector. Entonces, es muy importante que en el momento que como empresas contratamos un servicio externo, nos reunamos las veces que sea necesario con quien va a brindar Para brindarle la entrenamiento, cultura de la empresa. para que conozca la cultura, para contarle casos que han pasado y que esa persona, si nos puede hacer hasta una pequeña muestra de lo que sería su entrenamiento con mis colaboradores, pues que lo haga, porque eso me va a garantizar que mi inversión no va a ser desperdiciada. Excelente, Excelente. ¿Sabes, César? proposición. Quiero hacerte a propósito de eso, a las empresas que deben entrenar a su personal en todos los niveles, porque a veces se entrena mucho Sí. en el nivel gerencial Sí. y se dejan los niveles más bajos sin entrenamiento. Y esas son la gente que van a ocupar las posiciones de arriba más adelante. No, y la que están más caro al público. Claro. Sí. Mira, una pregunta para terminar, ya estamos cerca de las 11 de la mañana. Un poquito controversial, pero quiero saber tu opinión. Con todo esto de la virtualidad, nosotros, tanto en el trabajo como en las universidades, nosotros tenemos dentro de nuestro personal una clase veterana que es un poquito más análoga. Claro, ya nadie en el lugar de trabajo no puede manejar una computadora. Todo el mundo de alguna manera u otra tiene que manejar una computadora por más o menos, abrir tu Excel, abrir tu correo, pero que esta virtualidad le está demandando más. Precisamente algunas de las herramientas que tú planteabas que podían utilizar. Les cuesta mucho, o sea, están aprendiendo a utilizar el Zoom, pero se les dice, bueno, pero también utiliza esto y utiliza esto. Y son personas que van a una velocidad, o sea, el proceso de aprendizaje le va a costar más que a otra. Fernando, te digo una ironía de la vida. Sí, hay gente que maneja TikTok increíblemente. No, no, que no. manejan una cuenta de No, Excel. pero no es Pero lo no mismo. nos vamos de liga. Eso. No es lo mismo porque al final esas aplicaciones, Sí, no, su trabajo es hacerlo lo más sencillo posible para que la gente se quede allá adentro lo más que pueda. Entonces su trabajo es hacer eso. En el caso de estas plataformas que son para enseñar, no es lo mismo, ¿verdad? A veces ni siquiera son tan intuitivas. Esa es la palabra. Vamos a ir viendo una renovación de las habilidades, las capacidades de nuestra fuerza de trabajo y de nuestros docentes. En algún momento habrán algunos que definitivamente dirán, ya no puedo más. ¿Cómo afrontarías eso con capacitaciones especializadas? ¿Cómo harías? Mira, a nosotros nos ha servido mucho hablar desde los beneficios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez ustedes han oído de una plataforma que es muy utilizada a nivel de universidad, que es Moodle. Moodle, dependiendo si el diseñador instruccional es muy bueno, el usuario no se da cuenta de lo complejo que es detrás ponerse a diseñar una asignatura. Pero en el caso de un docente que tal vez tiene esas limitaciones que tú bien expresas, ve todo esto, todas estas opciones que no son nada intuitivas, Se marea. y dice, no, esto es muy complicado, yo voy a subir mi presentación y Los PPT. Exacto, y el examen, bueno, yo vi un caso que espero que no estoy yendo, que de un docente que el examen, él hizo su sesión de Zoom, activó la cámara y él iba dictando el examen, los estudiantes copiando el examen en una hoja, cuando tú tienes la posibilidad entonces ¿Qué? Wow. Entonces, Como en el colegio, diste la pregunta, ¿dónde está la pregunta? así es, ya luego yo me senté con ese docente Señor. y le indiqué, mire, ese examen que usted ¿Cómo así? hizo, usted lo podía haber montado en la plataforma. La plataforma le corregía estas preguntas automáticamente, o sea que usted Exacto. se olvidaba de eso. No, que lleva unos gráficos y no sé qué cosa. Sí, en la plataforma usted puede colocar, le tira una foto y la sube por esta herramienta. Entonces, cuando él empezó a ver cuáles eran los pasos que podía ir dando y cómo podía montar ese examen y que luego el proceso de corregirlo iba a ser mucho más fácil, automáticamente él se montó en la ola y procedió. Chévere. Sin duda alguna, lo que mencionaba al inicio de que iba a ser el doble de esfuerzo para enseñarle a esa gente triple. a Tenemos la red que la gente curando. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener realmente. mucha paciencia. Pero mira, de verdad, no sé, en mi opinión de muchos, yo entiendo que, es un tema complicado, pero yo creo que el desarrollo de plataforma más simple para mejorar el aprendizaje para el docente, que pueda subirlo de manera, como tú
dices, intuitiva, yo creo que sería más fiable, porque nosotros somos gente que nos enamoramos más, mientras más simple es mejor, Sí. que cómo tú subir las cosas, cómo planificar, que hacerlo como más manejable, y yo creo que eso es algo que ya un reto tecnológico del No, diseño. Y sí, pero acuérdate que en principio tampoco Bueno. la pandemia, o sea, ninguna de estas agarraron plataformas estaban friendo en batata. principio diseñados 100% para este tipo de actividad. Ellos han ido introduciendo actualizaciones y cosas que hacen esto más fácil, pero lo que es igual para nosotros también lo es para ellos. O sea, Bueno, si nos agarraron friendo batata, como quien dice. Sí, pero pasa también que tenemos muchos casos de docentes y personas que brindan capacitación a esas empresas que trabajan con diferentes empresas o trabajan en diferentes universidades a la vez. Ay. Entonces empiezan a compararte, no porque, voy a mencionar nombres, porque en APEC la plataforma me permite hacer tal cosa, pero en Intec no me lo permite, no sé qué cosa. Entonces quizás es que el mismo docente son plataformas diferentes, tienen la misma opción y en uno te le da aquí, en otro le da acá. Pero lo O puede también hay hacer. que adaptarse, y es parte también de los retos, la adaptabilidad. Ujú. La adaptabilidad que tenemos que tener, tanto docentes, universidades, profesores, bueno, docentes, estudiantes, Mira, empresas. es toda una la buena adaptabilidad. oportunidad para ver la calidad o sea, ahí se puede registrar perfectamente la calidad del estudio y ahí se puede manejar, como se dice, la docencia y la enseñanza a nivel nacional. Efectivamente, miren, realmente para ir cerrando, porque ya no está llegando bueno, son las 11:02. Que está muy bueno el tema. El tema está muy interesante porque es un tema actualizado realmente. Sí. Un tema que estamos hablando de que justamente con todo esto que estamos viviendo es lo que nos ha llevado a cómo ir viviendo circunstancias distintas. Ujú. Y te lo digo por experiencia, aunque en este caso yo vengo de una universidad que estaba totalmente preparada a nivel virtual, o sea que no hemos tenido problemas con esa parte. Pero sí, debemos de siempre ir innovando en herramientas. Ujú. Yo he hecho una herramienta muy importante que es lluvia de ideas o brainstorming digital. Nunca había hecho. Sí. Bueno, ahora que yo primero la hice yo mismo y luego ahora lo estoy implementando con mi estudiante, ha sido espectacular y a ellos le ha gustado muchísimo. O sea, y hay aplicaciones de eso ya. O sea, tú Ujú. vas a aplicaciones con posting y todo, y tú vas pegándolo, y yo le voy diciéndolo a ellos como entonces, esa vivencia es lo que te va a llevar y te va a marcar a tener un nuevo conocimiento, una nueva cultura, y es lo que tú nos estás manifestando hoy en día. Tener De ir apertura, exactamente. como tanto tú como docente como el estudiante. Claro que sí. Y comprensión sobre todo de que para todos esto ha sido nuevo. Claro. Lo utilizábamos como un apoyo, ahora lo estamos utilizando como la única vía que podemos por el momento para recibir los conocimientos. Entonces tenemos que aprender a comprendernos parte y parte. Muy bien. César Tocayo, un consejo a esa comunidad docente, a esa comunidad empresarial y a esos cafeteros y cafeteras, estudiantes, emprendedores que nos escuchan. ¿Qué tú le puedes decir? Así es, a las universidades que primero felicitarlo porque realmente sacando casos muy puntuales han continuado brindando los conocimientos que bien con sus limitaciones, pero el proceso educativo no ha parado y eso es algo que se debe de elogiar. Invitarlos también a que no se queden ya cuando lleguemos a ese punto de que estamos preparados o ya tenemos todas las herramientas y todos los docentes están capacitados. También mantenernos enfocados en la mejora continua, porque la tecnología de hoy no es la misma de hace 2 años, de hace 1 año. Entonces, eso nos requiere que constantemente estemos leyendo, estemos aprendiendo a usar plataformas nuevas para brindar una mejor experiencia al participante. Al participante, definitivamente la palabra es la disciplina. O sea, el programa de la universidad puede ser muy bueno, el docente puede tener la mejor planificación y las mejores técnicas, pero si tú como estudiante no tienes disciplina, tú no vas a aprender nada. Y en esa parte, si no te basta lo que te estoy diciendo, acuérdate que hasta en una universidad pública tú estás pagando por el estudio. En un entrenamiento la empresa está pagando por tu estudio. Entonces, aunque sea para ahorrar esa inversión, sácale el mayor provecho. Básicamente, y hacerle un llamado al gobierno que si bien están dando los pasos necesarios ya de cara a la planificación, que no se olviden de la parte técnica, que entiendo que se va a hacer el talón de Aquiles para lo que falte de la pandemia todavía. Excelente, de verdad que sí, César Tocayo. Me gustaría, César, comprometerte un poco
con que tú no hagas, como tú tienes experiencia en la parte de, mira Fernando cómo me queda bien, la No, parte de estoy curioso, los bombillos tuyos. se me prendió el bombillito en la César, parte las de apagones de los entrenamiento y estudiantes. todo eso, que tú no hagas como un tipo de video, Ujú. muy tú, en donde tú nos des a los cafeteros y a la cafetera, emprendedores, ideas de qué plataforma utilizar para poder obtener conocimientos. Ok. Entonces tú nos lo mandas y nosotros lo subimos por nuestras plataformas virtuales, ya con autoría tuya, claro está. Claro. ¿Ok? Tú pones tu nombre y todo eso para nosotros promulgar y promover realmente en cada uno de nuestros emprendedores que sí se puede, y pues hay herramientas que se podemos dar, y nosotros queremos dar esa herramienta para seguir capacitándose y ser mejores Así es, cuánto profesionales con ello. y mejores, podríamos decir, crecimiento personal. Así Sobre es. todo por crecimiento personal. Sí, César, crecimiento personal. LinkedIn, Instagram, Facebook, ¿dónde te podemos ¿Dónde te conseguir? podemos encontrar? En Instagram, bueno, las redes están en el anuncio que se subió, César Polanco en Instagram, y en LinkedIn César Polanco. Yo creo que con la foto, tengo la misma foto que se subió en el anuncio, o sea que por ahí, porque hay varios César Polanco, pero Claro. la foto me ubica. No lo vemos en Instagram que LinkedIn. Excelente, excelente, César. Muchísimas gracias por este excelente conversatorio y participación el día de hoy. A los cafeteros, vamos a una pausa de 2 minutos y cuando regresemos no se lo pierdan porque venimos con nuestro segundo tema, segunda hora, el enfoque cognitivo-conductual basado en los derechos humanos con el doctor Juan Vargas. Así que quédese ahí y volvemos en breve. Esta segunda hora de la Greca RD llega a ustedes gracias a Traps, la plataforma virtual para el reclutamiento de talento humano, a Mixstar, la empresa líder en soluciones de alojamiento web y desarrollo de aplicaciones, a Plastilet, la empresa líder en iluminaciones LED para su hogar y negocio, interior y exteriores, a Metromics, cómics dominicano en la palma de tu mano. Nos dedicamos a la venta y creación de cómics de índole dominicana, y a nuestra gente de Spatium, la plataforma de aceleración de negocios bajo el concepto de coworking, ofreciendo espacios de trabajos colaborativos y productivos. Bueno, señores, volvemos ahora con nuestra segunda hora de la Greca, luego de una excelente conversación con César Polanco sobre los retos del aprendizaje. Y aquí, en esta segunda hora, es que nos vamos a meter ahora en los temas profundos, de verdad. Bueno, hablamos ahorita de que fue disciplina como una conducta que tenemos que acoger, ¿verdad, Fernando? Claro que Sí. nuestro anterior speaker habló sobre los 3 pilares, ¿verdad? El Estado, el docente, docente y el participante. estudiante. Entonces, esa disciplina que debe tener el participante para poder maximizar los conocimientos, que no deje toda esa responsabilidad a los demás entes. Exactamente, y sobre todo que la disciplina viene algo de un tema de decisión. Y esa es la parte consciente que nosotros tenemos que manejar cuando uno se tiene que imponer a un hábito. Decir qué cosas tenemos que hacer, porque al final es un producto de un proceso, pero sobre todo se empieza por una decisión y es una parte consciente. Y eso es algo importante que nosotros vamos a hablar con nuestro invitado, que ¿quién es, Fernando? Oh, por supuesto que sí, está con nosotros ya en cabina el doctor Juan Vargas, quien es psicólogo clínico con un enfoque cognitivo-conductual, es orientador en salud sexual y promotor de los derechos humanos. Y viene a hablar con nosotros hoy de ese interesantísimo tema. Bienvenido, Juan, a la Greca Bienvenido. RD. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes de mi parte. No, para al nada, contrario, no. Llegaste puntual. Nadie se hubiera enterado. Eso es como el teatro, que uno se equivoca, nada más yo no sabemos nosotros. Juan, bienvenido a la Greca. Bienvenido. Este tema, el enfoque cognitivo-conductual y que tú te has dedicado a tratarlo con una visión de derechos humanos. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con ver los derechos humanos desde este enfoque cognitivo? Fíjate, para mí hablar de derechos es hablar y engloba en total mi filosofía. Y antes de ser psicólogo soy persona. Y como persona considero que los derechos humanos tienen que estar bien marcados y empoderarnos primero de eso. Y uno de los enfoques que he usado sobre derechos humanos me ha ayudado a entender y transmitirle a mis pacientes lo importante de empoderarse de sus derechos. Yo creo que si una persona sabe cuáles son sus derechos, pues entonces mejora y entiende que puede poner límites a los demás, que tiene derecho a equivocarse, y eso libera la ansiedad. Excelente. Y el simple hecho de tú saber que los derechos humanos contempla que es normal equivocarnos, porque somos personas, nos ayuda a entender la realidad de una forma diferente.
Y sobre la parte cognitiva es una corriente de la psicología en donde lo que se aborda son los pensamientos. Se dice que si el pensamiento no funciona bien, pues la emoción va acorde con ese pensamiento, de tal manera que la persona crea su realidad a través de lo que piensa. Excelente. Qué interesante, qué excelente. interesante. Aclaremos algo, Juan, por lo menos para mí. Sí, cómo no. El psicólogo no es el que receta los medicamentos. En República Dominicana no tenemos la autoridad. Ok. Fuera de este país existen maestrías específicas, bueno, se me fue la palabra. Especialidades. La especialidad específica en donde las personas aprenden las técnicas y qué tipo de medicación es el que acompaña cada trastorno. Desde esta óptica, pues entonces nosotros lo que hacemos es la parte terapéutica en este contexto, pero fuera de aquí es otra realidad. Ok. Acá no pueden recetar medicamentos. No podemos recetar, no podemos quitar, sí podemos proponer, No, pero no ok. quitar ni colocar. Y en dado caso, pues sí ponerte en contacto con el médico de cabecera del paciente. me Es imagino. obligatorio, sí. Es obligatorio. Claro, esa comunicación entre psicólogo y psiquiatra Psiquiatra, tiene que claro. estar ahí vigente. Incluso yo pienso que somos aliados, cada quien cumple un rol diferente y es importante que los dos estemos de la mano, trabajando para el paciente. Pero a veces no solamente psiquiatra, porque quizás nuestro cafetero y cafetera cuando oyen la palabra psiquiatra se asustan. Ujú. Y dicen, Piensa no, que pero una ya me gente están diciendo loca. que tengo problemas mentales, porque es así. No, inclusive O sea, tenemos César, esa al cultura. psicólogo. Sí, el psicólogo también, cuando te dice, tú tienes que ir al psicólogo. Sí. Tú dices, espérate, tú me estás diciendo que tengo problemas de trastornos mentales. No tanto trastornos mentales. Hay un tema muy importante que el sábado pasado estuvimos celebrando, el Día de la Salud Mental Sí. a nivel internacional. Entonces, por eso quisimos traer este tema, porque no solamente por los trastornos, sino mantener una buena salud. Claro. Cómo debemos de cuidarnos frente a situaciones determinadas. Ahora bien, dentro del mismo trastorno, como te dije, no solamente psiquiatra. Ejemplo, yo he conocido casos de personas diabéticas que le amputan un brazo, Ujú. una pierna, y los doctores de esa persona le han recomendado al inicio trabajar con un psicólogo Claro. para que reconozcan que ya no tienen un miembro de su cuerpo y deben de aprender a vivir con eso. Fíjate algo muy importante. Aquí se puede abordar desde un punto de vista. Ajá. Cuando hablamos de la parte mental, tenemos que hablar que el cerebro es un órgano Sí. y donde hay célula, hay enfermedad. Y es Neurona. lo normal. Ujú. Y cuando hablamos de que hay un problema de salud mental, estamos hablando de una persona que está viva. Exacto. Por lo tanto, no podemos tenerle miedo a algo tan cotidiano que es las enfermedades mentales. Quien no quiera tener una enfermedad mental, pues entonces está rechazando su existencia, porque el hecho de estar vivo te expone simplemente. A mí me dicen, ¿cuáles son las causas para tener una enfermedad mental? Estar vivo. Porque hay, Pues empezando por ahí. hay una gran diversidad en donde interfiere con lo que es la salud mental. Está la parte bioquímica, por ejemplo, una persona diabética puede desarrollar algún trastorno y es producto de su misma situación, y a esto también le agregamos de que está presentando quizás un duelo porque le van a quitar un miembro de su cuerpo. Claro. Entonces, ese individuo incluso puede desarrollar lo que se le llama el síndrome del miembro fantasma, en donde la persona siente que el miembro sigue ahí porque sus mapas neurológicos, esos mapas neurológicos todavía siguen ahí. No, claro, después de 30, 40 años que tuvo Claro. ahí tu miembro de una vez, no está, no, tu cerebro dice, ahí está, ahí Y está. tu cerebro funciona. Incluso yo tuve un paciente que tenía 1 año que le picaba la pierna y la pierna no estaba. Wow. Y él le dieron medicación, se le trató Oh, my con God. psicofármaco y no podía calmar su malestar porque le picaba la pierna y que se iba a rascar ahora. Fíjate que cuando a ti te quitan un miembro del cuerpo, no te quitan la parte de tu mapa neurológico que está dirigido a que eso funcione. El cerebro lo recrea. Exactamente. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Que lo conecta a otra parte de tu cuerpo. Lo que realmente le estaba picando a ese Wow. señor era la nariz. Y él interpretaba que era la pierna De porque hecho. su cerebro se conectó a las sensaciones en donde estaba conectado con las sensaciones de su nariz.
Wow. Pero eso es muy complejo, de No, verdad que mira, sí. y de hecho eso me acuerdo de un Oh, Dios video mío. donde se hizo un caso de prueba donde ponían una persona y un muñeco maniquí, una mano de maniquí, Ujú. y la persona tenía su mano real abajo y ponían como con una plataforma donde había una gente haciéndole como con los dos pinceles en las dos manos. Y de repente la persona sentía el alivio de las manos, veía la otra, todo lo asumía, y de repente venía con un martillo y le daba y la ponía. Claro. O sea, es como increíble que la mente humana pueda de alguna u otra forma adaptarse a las sensaciones o recrear un sentimiento hacia un cuerpo que quizá tampoco no existía. Y eso es un tema muy complejo. Sí. Y las personas piensan que todo lo que vemos fuera de nosotros es la realidad. Sí. Y lo que vemos fuera de nosotros es una construcción de tu cerebro de lo que piensa que es la realidad. Desde ese punto de vista, por ejemplo, la psicología gestal estudia muy bien esa parte, en donde estudia los estímulos, las sensaciones, la parte visual, y se ha observado que lo que tú recreas en tu cerebro es una composición de lo que tú sientes y piensas que es lo que es la realidad. Exactamente. Entonces, tan complejo y tan variado que cualquier persona en algún momento puede desarrollar una psicopatología. Mire, doctor, ahora que usted dice eso, antes de ir a la psicopatología, que yo sé que eso es complejísimo, pero yo como mercadólogo, muchas veces yo he definido de que si a nosotros de pequeños nos dan algo y nos dicen que eso que nos están dando es bueno, o ese que tiene un sabor X, tu cerebro lo computa como que ese es el sabor. Un ¿Me priming. explico? A mí me da un café ahora, ¿verdad? Y yo me lo tomo y me dice, eso se llama limón, eso es ácido, eso es ácido. Y de chiquito, desde 6 meses, me están dando café y me dicen, eso es ácido, ácido, ácido. Yo voy a crecer de que cada vez que yo tome café, mi cerebro va a decir que es ácido. ¿Es Claro. así? Claro que sí. Ok. Aparte de eso, Yo no soy psicólogo, pero siempre decía eso. Es un priming que te aparte pasó. de eso, ¿quién define lo que es ácido? ¿Cómo yo sé que es ácido? Exactamente. ¿Cómo Bien. entiendo la acidez? Para mí, ¿qué significa? ¿A qué lo asocio? Y las personas aprenden por asociación. Entonces, lo que es dulce para una persona que le enseñaron que es lo dulce, pues entonces para otra persona quizás no lo es, dependiendo de la sustancia que le den. Exactamente. Entonces se asocia, la persona aprende por asociación. Esa taza que está ahí tiene un simbolismo para ti en este contexto. Fuera de esta realidad, en una, por ejemplo, una aldea que no ha visto una taza de esta manera, pues entonces no la va a entender. Y los usos que le va a dar va a ser adecuado a lo que ellos entienden que es y a los objetos que son parecidos. Excelente. Muy bien. Sabe, excelente. doctor, que este tema es muy interesante porque yo soy vamos a decir, un aficionado dentro de lo que es el neuromarketing, donde ya se está ampliando un poquito más para hacer un marketing más específico, más científico, al tema de investigación, para, por ejemplo, hacer campañas ya más acertadas hacia el público y toman mucho en cuenta lo que es el simbolismo para las personas dentro del producto o qué emoción libera. Y creo que eso es algo muy puntual de que muchos mercadólogos en conciencia deberían trabajar con las profesionales como usted para por lo menos hacer como campañas o comunicaciones más acertadas, porque de verdad una cosa es lo que la persona piensa, pero es lo que otro percibe, y creo Claro. que es algo que nosotros debemos, como profesionales en comunicación, debemos nosotros darle acertado. Efectivamente. Claro. Y tener en cuenta que la ciencia habla de probabilidades. Exactamente. Por ejemplo, aquí vamos a tomar este parámetro que tú has tomado. Estamos haciendo un estudio para lanzar la tasa y tomamos 100 personas. Y esas 100 personas la tomamos como una muestra representativa de lo que es la sociedad, Exactamente. tomando en cuenta la diversidad de las personas que están experimentando con la tasa. Pero cuando tú la lanzas al mercado, el impacto que tiene es completamente diferente al que estuvo en ese estudio. Porque cuando hablamos de personas, hablamos de un grupo colectivo muy complejo, en donde lo que me calza a mí no tiene que calzarle al otro. Y lo que para mí es importante, para el otro no lo es. Y esa complejidad de entender las probabilidades y tener esa variante, pues entonces ayuda en tu profesión Exactamente. a verlo desde un punto de vista diferente y tomar eso en cuenta. Óyeme, Sí. pero parece mercadólogo. Yo estaba ahí oyendo y le dije, pero no eres psicólogo, mercadólogo. No, es que, y mira, y eso es lo que tú puntualizaste, también las personas que cometen el error de que lo hacen en un ambiente controlado, pero no es lo mismo en un ambiente controlado que en un ambiente natural, Claro. sin esa supervisión y controlar las variables, que tampoco no es lo mismo una persona que piense como individuo
que como piensas a nivel colectivo. Claro. Ahí esa es otra cosa que también nosotros Claro. debemos trabajar y cometemos muchos errores. Doctor, Sí, por favor. yo no puedo dejar pasar la oportunidad de tener a un psicólogo con esa especialidad que usted tiene sin hablar un poquito de la situación actual de la República Dominicana. César mencionó que el 10 de octubre era el Día Nacional o Internacional de la Salud Mental y encontré un artículo que estaba buscando ese día que hablaba sobre los 3 problemas de enfermedades mentales que tenemos en la sociedad dominicana, que son la depresión en tercer lugar, la ansiedad en primer lugar y en segundo lugar el trastorno del sueño. Ay, importante. ¿A qué se debe que los dominicanos pudiéramos estar sufriendo? O sea, ¿cuáles son las condiciones que se dan para que las personas sufran? Me imagino que la pandemia ha influenciado en el tema de la ansiedad, Ok. primordialmente. Fíjate, eso es un mal común que no solamente afecta a República Dominicana, sino yo puedo hablar de una globalidad sobre ese sentido. Y es que los estímulos actuales en lo que estamos recibiendo nosotros, la presión, por ejemplo, ustedes, vamos a ponerlo de su caso y de su realidad para entender entonces el colectivo. A nosotros nos han dicho que tenemos que tener una profesión, nos han dicho que para tener esa profesión tenemos que tener un resultado económico y ese resultado económico tiene que estar acompañado de bienes económicos y también de personas que nos acompañan y un estatus social. El éxito. Sí, de lo que compone lo que es el éxito. Entonces, cuando tú te chocas con la realidad de que eso no es tan posible, de que cuando tú sales de esa universidad, y lo voy a poner un contexto de personas que ha pasado por la universidad para luego traspolarlo a otro sentido. Cuando tú sales de la universidad y te enteras que lo que aprendiste muchas veces no encaja con la realidad que estás viviendo, Es fuerte. pero al mismo tiempo tus expectativas después que te dieron ese título son muy altas, pero no se ajustan a la realidad, porque la realidad es completamente diferente y ahí hablamos otra vez de las probabilidades, de las variantes que existen. Imagínate que desde niño a ti te criaron y te construyeron para eso que tú sientes que es el éxito. Y cuando chocas con esa realidad de que no es real y que también te asocian el éxito a un estado de bienestar y cuando te enteras que el éxito no está generalmente atado a ese bienestar que el ser humano quiere lograr y atribuye la felicidad a eso que queremos lograr, imagínate todo lo que puede pasar. Entonces, hemos visto que cuando las expectativas son muy altas y cuando te choca con la realidad, hay un proceso en donde tú no te puedes adaptar, porque tú vives a través de tus pensamientos. Eso es verdad. Claro. ¿Y qué pasa con esto? Pues entonces que puede desarrollar depresión o ansiedad y muchas veces la hiperexcitación que tienes te lleva a lo que es el trastorno de sueño. Sí, sí, sí. Eso sin duda que esa garantía, todo el mundo pasa por ahí, de que si yo tengo un título, yo debo tener un trabajo. Y un buen trabajo. Sí. Porque yo no estudié para hacer cualquier cosa. Y en mi área. Y en mi área. Exacto. Y si tengo una maestría, y aunque tenga 21, 22 años y tengo una maestría, un título, también tengo que tener un mejor trabajo todavía. Y esa, Claro. como tú bien dices, no es la realidad del mercado laboral ni de la sociedad. O sea, no es simplemente por un título que tú te ganas una posición dentro de una empresa. Claro. Y a esto le vamos a agregar las redes sociales, Eso. en donde hay una... Los generadores de depresión. Sí. Y más ahora mismo están siendo unos generadores de depresiones. Una amiga mía me dice, y escúchame que te interrumpa, ¿Cómo no? doctor Juan. Una amiga dice que la felicidad, las personas lo ponen, que todo en redes son felices. Las parejas, el amor de mi vida, que esto, y tú ves que salen abrazados. ¿Y detrás de qué hay? Sí. Porque esa es una foto, ese es un video. Ahora todo playa, ahora todo el mundo que va a la playa toma una foto en la playa, para que vean que está con todo y pandemia, está disfrutando en la playa. Y hay una palabra que dice que si no lo subiste, no lo viviste. No lo pasó. viviste, entonces no es así tampoco. Entonces, fíjate, hay una distorsión cognitiva, hablando a través de lo que es la terapia cognitiva conductual, que es la comparación. La comparación es una distorsión. Sí, porque cada realidad es distinta. Por lo tanto, no nos podemos comparar con nadie. Exactamente. Podemos contrastar, pero no comparar. Pero no deberíamos, ¿verdad? Pero hay algo dentro de nosotros que nos lleva a eso. A O sea, comparar. exacto, ¿por qué nosotros tendemos a compararnos con, a veces hasta dentro de la casa, Somos con el muy hermano mayor o con el competentes. hermano Sí. menor, Sí. o con el estudiante o con la gente que está en Instagram? ¿Por qué tendemos a esto? Puede ser que haya sido aprendido. Desde la infancia nos comparan. Mira, tu hermanito lo hace bien, tú no lo haces Es bien. verdad.
mira qué bonito es fulano, qué bonito, que él bien Sí. lo hace, y me gustaría tener un hijo como él. Ay, Ay, esos son daños. Entonces tú te vas construyendo a través de la comparación. Sí. Y como funcionó en ese momento, pues entonces yo lo aplico a otras realidades, a otras circunstancias. ¿no? Y potenciada a la mil con las redes. Ay, Entonces, por eso es una distorsión. Y la distorsión muchas veces tiene una base genética, pero también hay un componente aprendido que yo pienso que es el más importante. Entonces, eso llevado a las redes sociales, en donde volvemos otra vez a lo que la sociedad no vendió. ¿Qué es lo que se ve en redes sociales? Un éxito social, lo que no vendieron socialmente, que tenemos que tener una pareja para ser felices. tenemos Sí. que tener hijos. Sí, sí. Hijos, un cuerpo Cuidado, sí. atlético, dinero, Si una no, tú estás profesión, out. viajar. Todos queremos ser felices al final. Claro. Y vamos en busca de eso. Y hay personas que me dicen, mira, Juan, que estoy ahora en dieta y me bajé fulano de tal que lo logró y estoy siguiendo ahora cuenta de personas que hacen ejercicio. Y eso frustra cuando yo veo que mi cuerpo no se compara con el del otro y que mi proceso es más lento y es diferente. Sí, es verdad. Una preguntita, chicos, Sí. doctores. ¿Qué pasa con las personas que viven dos realidades? La de redes sociales y la vida real. ¿Cómo esa gente pueden salir cuando ven el golpe de que en realidad las redes sociales no es lo original, sino tu vida en sí? Fíjate, hay personas que se refugian en las redes sociales Ujú. como un mecanismo de defensa y para comenzar a construir una subrealidad, en donde yo siento que las redes sociales es mi cara real y muchas veces se quedan con esa cara emocionalmente. Y es una forma de escapar de la depresión, de la ansiedad, de la Ok. realidad que está pasando con su pareja y yo construyo la que yo quisiera tener. De que cuando yo peleo con alguien, pues entonces pongo la mejor cara porque es mi mejor carátula para mí. Y si lo veo, me lo creo y comienzo a funcionar en base a eso que estoy viendo. Pero al final eso trae consecuencias fatales para la persona. Y hablo de fatales porque comienza a distorsionar lo que es la realidad. Mm. Ojo, que la realidad es muy distinta para cada quien. Claro, Pero hay exactamente. una realidad objetiva. Y esa Excelente. realidad objetiva, pues entonces tiende a desconfigurarse. ¿Y qué puede pasar con eso? Muchísimas situaciones, en donde no se adapta a no estar frente a la cámara, en donde no se adapta a no subir una foto, puede crear una adicción a las redes sociales que es muy frecuente, ese tipo de adicción, y se trata como una adicción a otras a sustancias. Igual, de la misma sí. manera. Mm. Sí, sí, ¿Qué? sí, se tiene que tratar así. Eso es como una nicotina. Wow. Y sí, porque fíjate, ¿qué es lo que hace la Adicción. sustancia? Cuando tú usas una droga Dopamina y específica, serotonina. lo que hace es liberar esos neurotransmisores que hace un estado de euforia o de tranquilidad. Y de esa manera, cuando alguien te da un me gusta, se libera lo que es endorfina, serotonina. Cuando ve, mientras más like uno tiene, más se Exactamente. emociona. Y como tu sistema de recompensa se activa de manera fácil y rápida con las redes sociales y obtienes de ese estímulo una gratificación inmediata, pues entonces es lo mismo cuando tú usas otra sustancia. Mm. Es tan peligroso como otro tipo de sustancia. Excelente. Dependencia. Ustedes han visto, les hago pregunta a todos, el famoso documental que se ha hecho tendencia de Sí. Netflix de Social Dilemma. Sí, yo lo vi. Mm. No le veo. Que, Muy bueno. que habla precisamente de eso y habla de Eso. algo muy importante a propósito de la adicción, y es el acceso que tienen los niños, Ajá. que son personas que están en su proceso de desarrollo, a este tipo de redes sociales y esa distorsión de la que habla el doctor que puede ir creando desde una temprana edad. Si el tratamiento a la adicción de las redes sociales es igual a la de cualquier otra droga, ¿debería tener las redes sociales una restricción de edad como lo tiene el alcohol o lo tiene cualquier otra cosa? De edad, de tiempo, de duración. No solamente para los niños, sino también para los adultos. Sí, ahí te lo dice. de uso, de Bueno, uso. Sí, ahí sí. te lo dice en el documental, te dice el tiempo de duración Sí. que debe ser. Sí, de edad, de tiempo, de uso, incluso hasta de horas. Sí. Porque cuando tú estás, por ejemplo, el teléfono móvil, el usarlo tiene una luz azul. Esa luz azul no permite que las hormonas del sueño se segreguen. Por lo tanto, se interrumpe el descanso.
Por eso ha aumentado también el trastorno de sueño. O sea, a las 3 de la mañana la Segunda gente viendo el segunda celular enfermedad. no duerme. Es importante ese Sí, dato. qué importante. Pero mira el dato ahí, segunda enfermedad en el país, segunda enfermedad mental en el Tiene- país, Ah, para el que tú trastorno veas. del sueño. Wow. Tiene una composición bioquímica del cerebro. O sea, interfiere ahí no solamente el estado emocional, que aparte la excitación de estar viendo el teléfono hace que tu cerebro funcione y trabaje más. Y al mismo tiempo, esa luz azul hace que no se segreguen las hormonas del sueño. Y además que el color azul deprime con el uso de tiempo extendido. Excesivo. Deprime. Y fíjate, todo esto que estamos hablando, cómo el ser humano ha involucionado en contra de su bienestar. Efectivamente. Wow. Doctor, yo le tengo una pregunta. A mí me pasa, por eso le tengo esta pregunta. Muchas personas me han preguntado, y estudiantes y demás, que quiénes yo sigo como personas que influencian en mi vida. Yo digo, a nadie. Y me dicen, de verdad, Caracas, o de verdad, profesor, que no me sigan. Y yo, efectivamente, yo no sigo a nadie. Que me sigan ellos a mí, yo no sigo a nadie. Eso está mal. Fíjate, uno puede tener un referente. Pero no para seguir, yo lo, Para yo puedo seguir. ver algunas cualidades, porque no lo voy a negar. El algunas mayor cosas. referente de uno y con quien uno sí se puede comparar con uno mismo. Eso que yo hago. Sí, uno se puede comparar con uno mismo. Yo ese ejercicio se lo pongo a mi paciente también. Ok. Me Porque no estoy tan gustaría, mal. me gustaría que te compares con la persona hace 5 años atrás. ¿Cómo estaba esa persona? Exactamente, ¿Y eso. cómo está ahora esta persona? Excelente. ¿Cuáles han sido los avances que ha tenido Sí. esa persona? Eso yo lo hago. De esa manera, pues entonces tu referente eres tú. Y lo mejor que le puede pasar a una persona es que su referente sea uno. Uno puede tener mentores, porque podríamos incluso hasta decir que somos un poco narcisistas cuando hablamos así, pero uno puede tener esos mentores, uno puede tener una referencia, pero cuando hablamos de comparación, lo mejor es que sea con nosotros mismos. Muy bien. Excelente. Excelente, ¿verdad que sí? Porque tenía esa duda. Yo decía, ¿realmente estaré tan mal? Porque la gente se encuentra raro. Cuando yo me entro y me dice, pero tú no sigues. Y yo, no. Y no. Ni a esta persona, no, tampoco, ni a este coach. Y yo, no. O sea, porque yo digo que al final de cuentas, cuando yo me comienzo a comparar, cada uno de nosotros llevamos vida distinta. Eso es mi punto de vista. Quizás tú tienes más tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo. Quizás a ti te gustan los ejercicios, a mí no me gustan los ejercicios. Tu cuerpo es diferente al mío, a ti tú con una hora que tú le dediques ya te salió músculo, yo tengo que dedicarle 10 horas para que me salga un músculo. O sea, son detalles que la gente se olvidan de eso. Claro. Y no solamente eso, el cerebro humano es como una huella digital. Podemos compartir el mismo órgano, por lo menos todos compartimos una morfología del dedo similar, Sí. pero la composición de esas líneas es distinta, y así mismo pasa con ese mapa neurológico, esa red neurológica, la experiencia, la parte hereditaria, tu propio mecanismo, tus pensamientos alteran la composición de tus neuronas. Por lo tanto, tu cerebro no funciona igual que el otro. De tal manera que lo que le funcionó a una persona, le funcionó por su método. Y ese método no tiene que funcionarte a ti porque tú no eres igual a esa persona. Doctor, y para eso no se requiere también como un nivel de conocimiento y de amor propio, porque hay personas que buscan en los demás un referente porque entienden que en ellos mismos no lo hay. O sea, yo no soy suficiente, yo prefiero ser como X. O emularlo. O emular a alguien, porque yo lo que yo soy o como yo me veo ahora no es todo lo que yo quiero ser. Y aunque el potencial de todo lo que tú puedes ser es algo bueno, a lo que tú debes aspirar, ¿verdad? Todo lo que yo puedo mejorar como ser humano, tengo que tener cierto amor por lo que yo soy. Claro, amor, aceptación. No, Aceptar. ¿cómo logramos o qué recomendaciones le pudiera usted dar a todos los cafeteros para que nos ayude? Porque hablamos el tema de cómo venimos formando todas esas expectativas basado en lo que la sociedad nos ha lanzado. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros salir de eso y comenzar a entender que como individuos también nosotros podemos querernos? El amor propio nace con el pensamiento. Wow. Piensas bien de ti y te estás amando. Wow. Muy Entonces, excelente. cuando tú Perdona. tienes... No te preocupes. Eso es así. Wow. El amor propio no es lo que haces fuera. El amor propio es lo que piensas dentro. Y lo que haces fuera es una manifestación de lo que estás sintiendo por ti. Y castigarnos
es muy frecuente en nosotros, porque mi autoimagen no llega a las expectativas que cree de ese yo. Pero para llegar al amor propio tienes que entender quién eres, no por completo, porque todo el tiempo vamos evolucionando y vamos cambiando, y es normal y es lo esperado. Pero tener compasión de nosotros, tener paciencia con nosotros mismos, y sobre todo desarrollar y quiero ajustarme a quien soy. Y eso es amarte, entenderte en tu justa dimensión, sin más ni menos. Justamente ayer yo estaba hablando con mi sobrino, que mi sobrino está pasando por una situación por la adolescencia, en donde él decía, yo no quiero estudiar, no quiero hacerlo, y sin embargo todo el mundo me está atacando, y cada vez que me ataca, menos quiero hacerlo. Exacto. Porque me siento atacado y presionado. Las personas cuando están bajo estrés no pueden computar bien, no pueden hacer reflexiones complejas, porque estamos pensando con la parte primitiva del cerebro. El reptiliano. Entonces, tenemos que volver otra vez a la corteza prefrontal, que es la parte lógica del cerebro. Y para llegar a eso, tenemos que estar en un estado de tranquilidad. Y yo le dije a él, mira, yo te voy a amar sin o con carrera. Te voy a amar sin o con estudio. Te voy a amar sin o con trabajo. Porque te amo a ti, no lo que haces. Lo que haces es un producto de lo que piensas. Y cuando yo le dije eso, él bajó su tensión y me dijo, ahora quiero estudiar. Wow. Wow. Cuando tú Porque él quitaste la entendió, presión. efectivamente. Mira que De hecho, César, yo siempre he dicho que las peores decisiones que yo he tomado en mi vida fue cuando yo me sienta presionado o sienta estrés. Y eso es como una técnica que yo utilizo. Cuando yo siento esa emoción de ira o de prisa, trato de calmarme porque yo sé que lo que yo voy a hacer voy a meter la pata. Y es verdad, las peores decisiones tú las tomas cuando tú estás estresado, presionado. Y mira que dijiste algo que me interesa mucho, y es que el tema de uno pensar consigo mismo, tenemos como ese pensamiento autodestructivo, y eso por el tema de la comparación. Y me entró una curiosidad cuando tú dijiste la parte cognitiva dentro de los derechos humanos. ¿Cómo podemos, o sea, cómo entraría entonces este tema tan profundo que estamos nosotros hablando hacia los derechos humanos, que sería como el centro del tema que nos propone? Una persona que reconoce sus derechos es una persona que se sabe amar. Porque reconocer tus derechos es reconocer que eres persona, y por el hecho de ser persona tienes una base de derechos. Una persona que sabe sus derechos, sabe sus deberes. Los derechos no son unilaterales. Los derechos tienen dos vías. Okay. Y desde esa manera, aceptar que tengo derechos es aceptar que tengo responsabilidades. Cuando hablamos de una supremacía de los derechos, eso no es un derecho, eso es un privilegio. Y los privilegios no son buenos, porque los privilegios te separan, te engrandecen y comienzas a ver a los demás desde abajo. Y cuando ves a los demás desde abajo, lo ves como un instrumento, le quitas humanidad, porque yo no puedo hacer empatía contigo. Y al no hacer empatía contigo es peligroso. Y es lo que pasa muchas veces con los gobiernos, que no ven desde arriba, se ven en un estado de superioridad, inmediatamente ya se fue la empatía por el pueblo, y te ven como un elemento, como un instrumento a favor de ellos, y no como lo que son, personas como tú que tienen los mismos derechos. Yo creo que la persona que gobierna un país tiene que tener muy claro cuáles son los derechos humanos, porque inmediatamente se violenta uno, es entrada que se violenten todos. Una persona que vulneralice un solo derecho es capaz de vulneralizarlo todos. Eso es verdad. Entonces, desde esa área, el hacer consciente a mis pacientes sobre sus propios derechos es también tener un estado de armonía con los demás. Somos animales sociales. Necesitamos al colectivo para operar, para tener bienestar. Incluso se ha visto que las sociedades que viven en colectivo son sociedades más saludables, que tienen una longevidad, y son sociedades más prósperas. Y cuando hablo de prosperidad no hablo de la parte económica, sino de la parte del bienestar. Exactamente. Y ahí es que estamos muy complejo y complicado la sociedad. Mira, ahora que tú dices eso, me viene mucho también a la mente a pensar, la parte conductual afecta muchas veces, en su mayoría,
a la parte del día a día empresarial. Me explico, un colaborador o un empleado que vaya a una empresa y tiene problemas y no sabe manejarse en situaciones, un estudiante que de chiquito dijeron, tú no sabes hablar en público, tú no te sabes expresar, tú eres fea, tú eres feo, como tú dijiste ahorita, o lo comparas, se para frente a un escenario y lo primero que van a pensar, se están burlando de mí. Eso me pasa a diario cuando yo veo estudiantes que me dicen, profesor, que yo soy tímida, soy tímido. Si ya tú lo reconoces, que es un buen punto, comienza a trabajarlo. Le dije, porque lo peor es que tú no lo reconozcas, que yo te haga la observación y tú me digas, yo no soy así. Entonces, ya ahí hay un problema, realmente. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo veo, como las conductas que hemos estado mencionando pueden afectar el desarrollo como profesional en tu ambiente que te vaya a manejar, Claro. en este caso. Eso es así. Y a esos estudiantes que tienen timidez, vamos a preguntarle por qué. Efectivamente. Porque tiene que haber un trasfondo, ¿verdad? Siempre he Sí. dicho que tiene que haber algo. Algo que lo llevó Detrás de a la esa timidez hay una fobia, puede haber una fobia social. Puede, he hablado de puede porque dejamos un espacio a la probabilidad. Ok. Puede haber una fobia social, puede haber una baja autoestima, puede existir una persona con depresión o ansiedad, o puede haber una persona con un trastorno de personalidad. O sea que detrás de la timidez hay muchos elementos que lo conforman. Doctor, ante esta situación que estaba pasando a nivel mundial, en el país, vamos a enfocarnos en República Dominicana, hemos visto varias enfermedades de salud mental que como que se han explotado a raíz de todo esto. ¿Nos podría decir algunos consejos, algunas recomendaciones frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer nosotros para manejar y mantener nuestra salud mental? Nuestra propia cultura, como estamos conformados, es un tema complejo para observar y analizar. El resultado que estamos teniendo ahora a través de la pandemia no es por la pandemia. Hay una base. Y esa base es el escenario perfecto para tener el resultado que tenemos. Y nuestro país, y es algo que yo estaba hablando con alguien, no piensa como un colectivo, piensa como un individuo. Y América Latina nos enseñaron a ser individuos y no a ser un colectivo. Y voy a desarrollar tu pregunta para luego responder a tu especificación. Cuando nos separan, como somos animales sociales, los animales sociales cuando se hacen un elemento unido, pues entonces es más fácil combatir algo. Pero cuando somos un individuo, una sola neurona no es representativa y es una célula incluso burda. Pero cuando se agrupan, hacen que todos los mecanismos que tiene funcionen con la complejidad que estás viendo ahora. Entonces, cuando comencemos a pensar en colectivo y cuando comencemos a proteger el colectivo y sobre todo a tener una filosofía desde el colectivo, vamos primero a vencer esta situación, porque esta situación es un asunto de responsabilidad. Vamos a tener una mejor economía y vamos a tener un mejor sistema de salud mental. Fíjate cómo el separarte, el retirarte de un sistema te enferma. Te enferma. Entonces, es tan importante dejar el individualismo y comenzar a pensar en ese colectivo. Excelente. Oye, creo que al inicio de la pandemia estuvimos hablando con un psicólogo también, y yo le pregunté si esta pandemia demostraba que como seres humanos éramos incapaces de velar por el otro sin que nos afecte a nosotros. O sea, porque la pandemia es básicamente, si yo no me siento en riesgo, yo no me pongo la mascarilla, por ejemplo, pero estoy poniendo en riesgo a todo el entorno. Si yo, cuando el Estado dice no salgan porque es peligroso salir, pero yo salgo porque yo entiendo que yo debo salir, y pongo en riesgo de nuevo a todo el mundo. O sea, ¿hasta qué punto somos incapaces a veces de comprender que mis actos tienen una repercusión que va más allá de mi entorno más cercano? O sea, Ok. podemos tener empatía con eso, con el que está allá, que yo no lo voy a ver, pero que probablemente se enfermó porque yo en algún momento tomé una decisión. Mira, esa pregunta se responde muy bien con el tránsito. Contestar.
Y desde esa perspectiva, quien pase primero. Claro. Sí. Y a mí no me importa atravesarme en el medio y obstaculizar al otro. Sí, Entonces, si tú no sabes conducir, y es un asunto donde expones vivencialmente la vida del otro, que lo estás viendo de manera tangible, material, ¿cómo vas a reaccionar frente a algo que no estás viendo, que es una información la que tienes, pero no lo puedes medir? Entonces, cuando tú no puedes ser empático, y volvemos otra vez al individuo, cuando tú eres un individuo, eso es lo que pasa. Y nos hacemos muy egoístas y narcisistas. Claro, ya nos quedan unos pocos minutos, Juan, para cerrar y cerrando. Sí me gustaría rápidamente, ¿hay algún riesgo de que en esa colectividad, yo soy uno que de alguna manera defiende también el pensamiento individual, de que no debemos simplemente caer en lo que piensa el colectivo y unirnos a las masas y actuar sin sentido, porque ya estamos como en el tribalismo, o sea, el ultranacionalismo porque somos dominicanos, acá y defender a ciertos intereses. ¿Cómo manejamos ese balance? Ok, a través del pensamiento lógico y a través del pensamiento crítico. Una parte es el colectivo. Cuando hablamos de colectivo es saber que tu bien es mi bien. Y cuando hablamos de colectivo no hablamos de una bandera y no hablamos de un estado, hablamos de los humanos. Quitándonos, porque nos vamos de una vez a nuestro contexto. A nuestra tribu. Sí, y tenemos que abrirnos porque todos somos humanos. Y por eso a mí me gusta hablar de personas, no me gusta hablar de nación, de sexo. Me gusta hablar de personas para que podamos vernos como iguales. Entonces, sí tenemos que ser seres colectivos. Fíjate que eso lo vemos en la bacteria. Las bacterias cuando tienen una colonia bien fuerte, pues prosperan. Son prósperas en el organismo que habitan. De la misma manera, eso lo vemos en las abejas. Una sola abeja no puede hacer grandes cosas, pero un grupo puede hacer grandes cosas porque van a favor del colectivo. Cuando hablo de a favor del colectivo, es hacer eso para que la calidad de vida de todos aumente. Luego que nos vemos como colectivo, ahí sí vamos a comenzar a vernos como particulares, no como individuos. ya. Como particulares que tenemos, como hemos dicho anteriormente, nuestra propia complejidad desde esa red neuronal que es única e independiente. Pero si no fuéramos animales colectivos, animales sociales, no hubiésemos tenido las neuronas espejo. Que las neuronas espejo son las que se conectan con la empatía con el otro. Y cuando lo que diferencia a un psicópata de una persona neurotípica es precisamente la incapacidad de conectar con otra persona. La empatía. Entonces, fíjate que sí podemos mantener nuestra propia identidad, pero nuestra identidad también es parte del grupo. De hecho, hay una clase que había escuchado de cuál es el origen de la civilización humana, y bueno, la persona dice, bueno, fue el fuego, fue la rueda, y la profesora concluyó que era una pierna rota. Esa pierna rota de esa persona, que en el mundo animal, si un animal se rompe una pata, eso significa muerte para él. Sin embargo, nosotros, como colectivo, cuida a esa persona, le dan su alimentación, lo cuida, y eso fue el origen de lo que es el desarrollo de lo que somos hoy en día. Y creo que sí, tenemos que bajar un poquito lo que es el individualismo, porque al final de cuentas uno solo no logra grandes cosas. Siempre nosotros aquí como Greca apoyamos la sinergia del trabajo en equipo, tanto para empresas, tanto como cosas a niveles personales, que que cada uno me la suma por su cuenta, independiente, suman dos, pero si por ejemplo César o yo, que sumamos uno cada uno, hacemos tres por la sinergia, y creo que eso es algo que nosotros debemos siempre recalcar como Greca. Efectivamente, buenísimo, de verdad, doctor Juan. Hay un tema que queda abierto, que me gustaría que más adelante lo tratáramos, que está con un live, con un Zoom. ¿Cuál? Psicópatas. Okay. Y yo quiero que se llame a sí mismo, psicópatas. Y no solamente usted, sino varios psicólogos que estén dentro del mismo live o del mismo Zoom. Tenemos mucho. Trabajando las características de un psicópata. ¿Por qué? Señores, hemos visto, Netflix ha incrementado muchísimo la serie de psicópatas. Pero una cosa impresionante. Y yo siempre he dicho que todos nosotros tenemos un psicópata dentro. Y eso lo vamos a discutir el día que tengamos
esa entrevista de ¿Cómo no? psicópata. ¿Cómo no? Doctor, redes, ¿dónde podemos conseguirlo? Me pueden ubicar a través de Equilibrio RD. Allí en ese espacio, es un espacio de promoción de los derechos humanos, es un espacio de la psicoeducación y de poder dar información a las personas para autoprotegerse y aumentar ese amor propio. Yo siento y me considero ser un embajador de los derechos humanos y del amor propio. Excelente. Excelente. Excelente, de Me verdad que gusta. sí. Para nosotros un placer en la ¿Cómo no? Greca RD, de verdad que sí, que hoy estuviéramos aquí compartiendo con usted en este conversatorio y que nos haya llevado algunos tips de cómo debemos de tener una salud mental, porque eso para todos es importante, para poder asumir tanto circunstancias, problemáticas y situaciones que se nos pueda presentar. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Gracias, doctor Juan, de verdad que sí. Doctor Juan Vargas, un aplauso, por favor. Gracias, ¿cómo no? Bueno, señores, como quien dice aquí, la greca se está pagando y el concurso se está prendiendo y el reloj está marcando las 12. Señores, tuvimos un manjar de información con el doctor. De verdad, mira, magistral, Gracias. magistral. Y bueno, lamentablemente no podemos seguir por temas de hora, pero quiero recordarle a nuestros cafeteros y cafeteras que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook o en Instagram. Y si no han podido apreciar este manjar de información, señores, yo me voy con una frase que lo noté aquí en el celular, por si acaso. Se pueden ir a nuestras redes sociales de YouTube, donde con amor y con cariño le mandamos para que ustedes con su cafecito tranquilo se pueda deleitarse de esta información exclusiva y única para ustedes. Señores, nos despedimos, pero no sin antes. Agradecer, por supuesto, el auspicio de nuestros patrocinadores que hicieron esto posible: a Traps, la plataforma virtual para el reclutamiento de talento humano; a Mixtab, la empresa líder en soluciones de alojamiento web y desarrollo de aplicaciones; a Plastilet, la empresa líder en iluminaciones LED para su hogar y negocios interior y exteriores; a Metromix, cómics dominicano en la palma de tu mano. Nos dedicamos a la venta y creación de cómics de índole dominicana; y por supuesto a nuestra gente de Spatium RD, la plataforma de aceleración de negocios bajo el concepto de coworking, ofreciendo espacios de trabajo colaborativo y productivo. Esto ha sido todo por hoy, cafeteros. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana.